Vamos a iniciar los debates públicos y abiertos con nuestra persona en la UAS, que le digo que incluso a futuro, gracias a Dios, ya algunas universidades privadas van a comenzar a abrirse. A los que están un poco más lejos, déjame hacer un llamado para ver si se animan. Todo aquel progresista que me esté escuchando un poco más lejos, anímese y venga a debatir y no tenga miedo. Que aquí la derecha está cogiendo fuerza. Si usted no odia y no quiere que cojamos fuerza, venga y refútenos. Usted puede sacar, si usted tiene razón y no ganan, puede sacar un corte de nosotros. Yo perdiendo supuestamente un debate. Buena suerte con eso, pero si usted cree que tiene la razón, atrévase. Demuestra que estoy equivocado. Si no, ¿cuál es el miedo? Si usted tiene tanto la razón, ¿por qué miedo a debatir? Hay nada más 3 personas se han votado hasta ahora. Vengan a refutarnos. La derecha es lo mejor en la bolita del mundo. Y son las políticas que funcionan en todos los países. Y la UAS hay que derechizarla. Vamos a erradicar el progresismo y el izquierdismo de esta universidad y todas las universidades en la República Dominicana. Todo. Y vamos a privatizar. Privatizar todo. O sea que bienvenido. Vamos arriba. Adelante. Sobre los apagones. Adelante, ven. ¿Cuál es tu opinión de eso? Excelente pregunta. ¿Cuál es mi opinión? Está general la pregunta, pero vamos a focalizarla. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que produce los apagones? Y la razón es sencilla. Why? Las EDES no son privadas, son públicas. ¿Alguien se imaginaría en un sistema como muchos países, donde hay EDES privadas y compañías de electricidad privadas y varias en competencia, como sucede en Estados Unidos, en varios países de Europa, incluyendo España e Italia, en Panamá? ¿Alguien se imaginaría unas facturas de la nada exorbitantes, donde pueden ir a la competencia? ¿O alguien se imagina un apagón cuando están dispuestos a pagar el servicio? Eso es absurdo y no sucede en el sector privado. Porque en el sector privado quiebras. ¿Cuál es el bendito problema? Que es público, que está la porquería de los incentivos del Estado. ¿Por qué no funciona? Vamos primero, para que entiendan bien, a citar a las razones que da Milton Friedman, el gran economista premio Nobel, que son las 4 formas de gastar. Todo ser humano en la faz de la Tierra tiene 4 formas de gastar, y ahora voy a entender por qué los públicos no sirven y nunca va a servir. No importa que sea liderado por ángeles, no sirve ni va a servir. El ser humano tiene 4 formas de gastar. La primera forma de gastar es uno mismo, para uno mismo con su propio dinero. Esa es la forma más eficiente porque uno internaliza los costos y beneficios, el trabajo y el esfuerzo que tú tuviste para comprarte eso que tú estás comprando, y también los beneficios que te puede dar. Como cuando te compras cualquier teléfono, la comida, los servicios que tú compras, etcétera, etcétera. Esa es la primera forma de gastar. Uno mismo con su propio dinero. La segunda forma de gastar es con el dinero de uno en otro. Dígase un regalo. Si ustedes se dan cuenta, por lógica, y también sale en todos los estudios psicológicos, lo que el humano tiende a hacer es tratar de quedar lo mejor posible con esa persona gastando lo menor posible. Es decir, que la eficiencia y la calidad comienza a bajar cuando uno compra y uno gasta para otro. Como cuando se regala de Navidad o el Día de la Madre o a un amigo, lo que sea. Un cumpleaños, etc. Uno intenta de gastar un poquito menos, no comprar lo mejorcito, pero quedar bien. Eso es lo que usualmente, hay sus excepciones, pero usualmente es así, según las propias estadísticas y psicología. Tercera forma de gastar: el dinero de otro en uno. El ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando un CEO, un gerente de una empresa, tiene que ir de viaje a representar la empresa en un gasto de representación. Adivinen en qué tipo de vuelo, por ejemplo, comienzan a comprar y en qué clase se va ese gerente o le pide a la empresa que ese gerente debe usar. Se va en la económica, como siempre, primera clase. Ahí comienza
la naturaleza del derroche. Cuando ese mismo gerente o CEO se va de viaje con su familia a Disney o lo que sea, con su propio dinero, cuando lo hace con su propio dinero, ¿qué clase usted cree que elige? Primera clase. Económica, coach. Es decir, que cuando tú gastas el dinero de otro en ti, ahí comienza el derroche, la ineficiencia y entre otras características. Pero esa no es la peor forma de gastar. La peor de todas las formas de gastar es el dinero de otros, no en ti, en otros, de otros en otros. Y eso se llama el Estado, lo público, que no sirve para nada, porque ahí la eficiencia e ineficiencia es total. Ahí no hay ningún tipo de internalización de costos y beneficios, porque no le duele, no hay doliente. Ahí no hay competencia. El Estado por naturaleza no tiene el motivo del lucro y los beneficios personales con los beneficios económicos. El Estado tampoco no es doliente. No tiene ni el sentido positivo ni el negativo. No quiebra, porque se financia con el dinero de ¿quiénes? Otros, todos los demás. El Estado no tiene competencia porque un monopolio que simplemente tiene un impuesto ahí y cuando quiebra coge más impuestos. Y entre otros está la naturaleza política de los compañeritos. Podemos poner pila de ejemplos, lo de Senasa, lo de electricidad, para entender entonces por qué pasa lo que pasa. En el caso de los pagones, para ya ir a la pregunta, porque ya fui, exactamente. Lo que sucede es que ¿cuál ha sido el resultado de tener EDES públicas? Desde el inicio, por más de 5 décadas, las EDES públicas desde que inició han dado pérdidas masivas y subsidios de miles de millones de pesos, donde actualmente no han incluso quitado más de un 10% del presupuesto nacional completo de todo lo que gasta el gobierno, de todos los impuestos que le quitan a ustedes, de cientos de miles de millones de pesos, y es el principal factor que crea nuestra deuda y déficit cada año, que no podemos cubrir de tantas pérdidas que hay. ¿Por qué? Porque es ineficiente por naturaleza. Y por último, está la naturaleza política, que es la otra razón por la cual el Estado nunca va a funcionar. Porque en una democracia, ¿cómo se accede al poder? Por política, mediante partidos políticos y en elecciones. Y ese proceso, en República Dominicana y en muchos países, ¿cómo se hace? Clientelismo, compañerito, comprar votos, ofrecer cargos públicos cuando ganen. Así que lo hacen. Y entonces, ¿qué pasa con esa naturaleza política? Llenan y crean un nido de compañeritos corruptos que ni siquiera saben lo que hacen. Y en ese nido de compañeritos corruptos ponen gente que no tiene ni idea de la función que tiene que hacer, que no tiene ni el conocimiento y que crea un desastre en la cual la ineficiencia explota por los aires y tenemos una EDES quebradas, una EDES que los apagones son sencillamente porque con las pérdidas no pueden cubrir y tienen que apagar a todo el mundo para poder llegar. Pero incluso en el caso de Senasa, que ya está, ¿verdad? Que ya ni están recibiendo los seguros de tan quebrado que está. ¿Por qué fue? En parte. ¿Qué pasó en elecciones? ¿Qué pasó con la cantidad de gente que afiliaron, los 2 millones nuevos que afiliaron en Senasa? Justo en elecciones. Regalando seguro para tener más votos. ¿Y qué pasó? Que explotaron el sistema, que metieron tanta gente sin contribuir, que quebraron el sistema. Y ahora tenemos un hoyo del carajo, en lo cual el seguro no sirve, aparte que la salud pública no sirve tampoco, los hospitales públicos, tampoco sirve Senasa, porque explotaron con toda la gente que metieron. ¿Por qué? Por la naturaleza política. Entonces, lo único que funciona es lo privado, porque si lo haces mal, quiebras. Y la única forma de enriquecerte en un sistema privado de libre competencia es satisfaciendo las necesidades de los demás, del pueblo. Las empresas privadas son las empresas del pueblo, porque responden al pueblo. Y las empresas públicas responden ¿a quiénes? A los políticos. Ejemplo, crisis en Senasa, crisis en la EDES. No hay electricidad. La luz no llegó carísima y no hay luz ni siquiera. Y no llega carísimo como quiera. Senasa pagamos y contribuimos todos nosotros
pagamos en SENASA, todos nosotros, nos quitan del salario. Y ahora ni te puede cubrir. Después de todo lo que te has puesto ahí, el dinero tuyo te estás robando, eso es robo. Y los políticos se han ido, siguen ahí igualito. ¿Por qué? Porque no responde al pueblo, responde a los políticos, porque aunque la caguen, siguen ahí. En el sector privado viene quebrado, la competencia se lo come y le dejan de pagar, porque en el sector privado no hay a punta de pistola como en el Estado. El Estado es obligatorio, los impuestos son obligatorios, la sede es obligatoria, no tiene escapatoria. En el sector privado tú tienes escapatoria. En el sector privado tú tienes elección. Y si no te sirven bien, te vas y lo quiebras. Por eso, lo privado es lo que responde el pueblo. Lo privado es del pueblo. Y lo público, que es de nadie, es de los políticos. Y solo, me ayudan con esto, y solo funciona para robarle al pueblo. Con eso termino la respuesta. Adelante. Ya. Chequeate qué pasó ahí. Y si no, dame otra. Y si no, tú no me lo complicas. Okay. En consejo de los apagones, es que el principal tema. La R, está bien, ¿quién es pérdida? Pérdida, sean técnicas, que son normales, la electricidad siempre hacen el pérdida. Debido a la resistencia. Pero también hay pérdida no técnica, que ahí entra el fraude. Hay muchas empresas privadas en nuestro país que han escapado, por ejemplo, está, a ver, CPM, una empresa privada que ha estafado. Tú tienes que hacer un paréntesis ahí, porque eso no es distribución, eso es generación. Generación. Y las generaciones es mixta entre públicas y privadas. Ajá. Hay pocas privadas que son completamente privadas. Pero el problema no es la generación. El problema que tenemos es dónde está la pérdida de distribución. 100% de distribución. De hecho, la generación es cara precisamente porque en la distribución un monopolio. ¿Qué es que le paga? ¿Y dónde está la distribución? La distribución. Si fuera privada, la generación y la distribución sería súper eficiente. De hecho, ni siquiera en la generación son todas privadas. La mayoría son públicas todavía. Y de hecho, en Gedejaina hay un reo de algunas que le dicen privadas, no son privadas nada. Son hasta mayoría estatales, lo cual es una locura. Es un sistema mixto en la generación y en la distribución es totalmente público. Hay que privatizar ambas, totalmente, con libre competencia, como en otros países. No mediante la legislación controlada estatal y dársela a una sola empresa. Eso no funciona. Tiene que ser en libre mercado, como por ejemplo, que es lo que nosotros proponemos, hacer como se hace en los mercados abiertos, en Wall Street, en la bolsa de valores, acciones públicas abiertas que cualquiera de ustedes puede invertir. Eso es así que se hace. Es así que funciona. Esa es mi pregunta. Gracias. ¿No quieres rebatir ningún punto? No, bien. Pon un aplauso al caballero, un aplauso al caballero. Buenas tardes. Wow, no me gustan los micrófonos. ¿Se escucha? Ok. Te voy a pedir que me dé unos 2 o 3 minutos para ayudarte a mi idea. Dale. Ok. Yo creo que tú estás categorizando mal el problema, porque tú me satanizas la política izquierdita como si fueran malas, pero yo creo que lo realmente malo son los políticos que o son ineficientes o son corruptos. Eso es lo que los jode, no la política izquierdita en sí, porque son inofensivas. Porque, por ejemplo, si tuviera el modelo tuyo libertario en este país, ¿tú crees que no habrían también políticos que hagan maldad a través de ese sistema? El problema en el mundo no son la ideología, son los políticos que hacen maldad a través de los sistemas. Las ideologías son inofensivas. ¿Tú crees que en un sistema libertario no van a haber empresarios privados que van a hacer competencia abusiva? Porque tú sabes que hay competencia abusiva también que se puede hacer y por eso el Estado la regula. Y tú me hablas de SENASA, tú me satanizas a SENASA. Pero el problema con SENASA, tú sabes que fueron los funcionarios que hicieron corrupción, no el SENASA en sí. Porque tú muy bien sabes que las aseguradoras privadas son de lo peor que hay en el capitalismo. No me venga a decir que la SENASA, la aseguradora pública, es mala. Porque lo que fue malo fueron los funcionarios, no SENASA en porque sí. tú estás dando muchos argumentos. Y me gustaría uno por uno. Está conectado. Uno por uno. Lo primero es que no se puede estar, o sea, vámonos parte por parte mejor, Okay. ¿verdad? Porque si tú vas a decir tanto, que al final no va a cubrir todo. O sea, vámonos tesis por tesis. Tú hiciste varios argumentos. El primerito de todo fue que satanizo la izquierdita, pero el problema no es la ideología de derecha o izquierda, sino simplemente los políticos corruptos. Primer argumento, ¿correcto? Lo interpreté bien, ¿correcto? Sí. Ok, vámonos uno por uno. Te voy a responder eso. Eso es incorrecto y es una ingenuidad total. ¿Por qué? Con respeto te lo digo. ¿Por qué? Porque precisamente son las ideas de izquierda
que permiten la corrupción en la política. Las ideas de la derecha, y tú incluso mencionaste hasta los empresarios que puedan hacer corrupción, las ideas de la derecha no te permiten eso. ¿Por qué? Porque tú le quitas el gasto del cual pueden robar y ser ineficientes. Te reduce los políticos por naturaleza. Y las políticas de derecha, que te reducen el Estado, te quita los políticos del medio. La cantidad de políticos que hay en un gobierno de derecha, lo que la derecha te propone, vamos a reducir la cantidad de políticos. Por eso te decimos, la realidad, queremos reducir la cantidad de ministerios, de instituciones, de departamentos, de ministros, de todo eso. Entonces, matemáticamente ni siquiera le damos cabida a la corrupción. Por naturaleza la reducimos en su mínima expresión, porque no tienen de dónde robar, no tienen de dónde ser ineficientes, no tienen de hacer todo eso. Las políticas de izquierda, todo lo contrario, te la multiplican como un orgasmo asqueroso de corrupción, donde hacen todas las fechorías que estamos viendo, toda la corrupción que estamos viendo, y destruyen el país del proceso, porque por naturaleza ellos te quieren expandir el Estado. Entonces, el segundo argumento con ese mismo es, pero entonces va a haber corrupción en el sector privado y en los empresarios. Tu segundo argumento, ¿verdad? Correcto, ¿verdad? Bueno, ¿qué yo te digo con eso? Que en el caso del sector privado y de la corrupción del empresario, si puede haber corrupción dentro de una empresa, esa corrupción, ¿quién la paga? ¿El empresario o toda la sociedad? Si no hay dinero del pueblo y no hay dinero de todos los impuestos de nosotros, y es una corrupción de su dinero privado, volviendo al tema, que me interrumpieron. En el sector privado, te preguntaba, si no hay dinero de todos nosotros en una empresa, en esa corrupción de esa empresa, de ese empresario, y no hay dinero de los impuestos de todos nosotros, ¿quién paga esa corrupción con peor calidad de servicio y menos ganancias, o que se le pierdan clientes? ¿Quién paga esa corrupción? ¿Se sociabiliza a toda la sociedad y lo pagamos todos nosotros o solamente lo paga el empresario? Pregunta. Ok, yo entiendo lo que tú dices y en parte tienes razón. La izquierda le permite un mal a la sociedad, a los políticos. Pero si nos vamos al sistema tuyo libertario, va a permitir otro mal ahora porque va a haber un capitalismo salvaje. Vamos a imaginar que tú llegas al gobierno, imaginemos Fernando presidente. Sí. Te dan 8 años para que adapte el sistema a un sistema más libertario. Sí. ¿Qué tú vas a hacer con la gente pobre? Porque el capitalismo se va a hacer una brecha más grande. La gente pobre se va a volver más pobre porque no van a tener oportunidades frente a los que ya tienen dinero para seguir haciéndose más ricos. Bien, antes de responderte eso, fíjate que no respondiste la pregunta, no pudiste responderla. Dijiste otro argumento. El otro argumento es que, o sea, te fuiste del tema porque dijiste otro argumento. Y el otro argumento es que entonces va a haber más desigualdad, que el capitalismo salvaje, etcétera, etcétera. Bien. Vamos entonces a hacer el segundo argumento que le acabo de dar. En ese segundo argumento de capitalismo salvaje, que va a haber más desigualdad, que vamos a hacer con los pobres. Lo primero es que, sin ser nuestra intención en la derecha, la estadística mundial es clara. Los países más capitalistas, ¿adivina qué? Adivina qué pasa con la igualdad en los países más capitalistas. Son los países que tienen mejor ranking de Gini. Son los países, sin ser nuestro objetivo, la bendita igualdad, porque nadie se muere de igualdad. La gente se muere de pobreza y por eso nosotros nos concentramos en la pobreza. Si todo el mundo es clase media y no hay pobreza, que es lo que nosotros queremos y es lo que la derecha consigue y persigue, ¿cuál es el problema? Que tu vecino tenga más que tú. Eso se llama envidia, resentimiento y odio, que es el mal que genera la izquierda en el alma humana. Entonces, sin ser nuestro objetivo, adivina qué, los países más capitalistas, el índice de libertad económica, tú índice, cojan cualquier índice que le dé su gana, lo que Lita le digo, y correlaciones con Gini, que es el índice que mide la desigualdad y la igualdad, son los países más igualitarios, con menos desigualdad. Me importa un carajo la desigualdad, pero como quiera le ganamos a ustedes en eso, hasta en eso. Segundo punto, pobreza la erradicamos, con ese mismo argumento, pobreza la erradicamos por completo. Los países más capitalistas tienen 25 veces menos de pobres que los países más intervenidos. Punto 2. Hay países capitalistas con pobreza casi cero. No hay cero absoluto en todo, porque siempre hay un tigre que se droga y que quiere estar en la calle, porque sí. Pero estadísticamente casi cero. Donde erradicamos la pobreza por completa. Y te puedo poner casos, y países por países, si tú quieres nos vamos por ahí también, porque países hay que me sobran, que eran más pobres que la República Dominicana, hicieron el mismo sistema que nosotros proponemos, capitalista, bajo de impuestos, reducción del gasto, y erradicaron la pobreza rampante que tenía, que era más que la República Dominicana, la bajaron a casi cero. Te puedo poner ejemplos si tú quieres. Y como Singapur, por ejemplo, que no tenía petróleo, por cierto, y era más pobre que la República Dominicana.
Y con el tema de la pobreza, en ningún sistema libertario, ni siquiera mi ley, ni mi propuesta de gobierno, nosotros quitamos, mientras sean pobres, en base, sin contradecirnos, en base a la ética de la emergencia, no dejamos morir a nadie. Nosotros mantenemos los subsidios y el gasto social mientras haya pobreza, en la medida que con el capitalismo sacamos a la gente de la pobreza y salen solos de los problemas sociales. Nosotros no vamos a hacer un catástrofe social en ningún sentido. Nosotros somos bien organizados y sabemos cómo hacerlo. Y todos los libertarios, incluso hasta los que son intelectuales que ni siquiera fueron políticos, como Mises, Hayek, escribían todo lo que escribían, pero en su plan de gobierno decían cuál era la transición. Y no dejaban a nadie a morir de hambre. Porque nosotros, sin tener la empatía falsa que tiene la izquierda, somos los que en resultados somos más empáticos. Para colmo. Más igualdad y más empático en resultados, sin ser nuestro fin. Bien, yo no digo que el capitalismo como tal sea malo, yo estoy de acuerdo con varios de los puntos tuyos, porque yo no soy zurdo como tú me acusaste, yo te estoy cuestionando. Yo vine a defender... Yo no te acusé, yo respondí tus argumentos de izquierda. Ustedes de los izquierdistas. Pero bueno, está bien. Yo vine a defender ciertas políticas izquierdistas que yo creo que son necesarias, porque por ejemplo tú satanizaste a Senasa, pero esa es una de las políticas izquierdistas que yo más necesaria veo, una aseguradora pública. O sea, tú propones que todas las aseguradoras sean privadas. Te voy a responder eso, pero hiciste lo mismo de nuevo. Pero es que todo está conectado. Los argumentos que yo te dije, lo ideal es que tú los hubieras refutado. Me hablaste de... Si tú no pudiste, bien, tú no pudiste, pero tú siempre lo que estás haciendo es cambiando y cambiando. No, pero yo volví al tema del inicio. Ya está claro que te equivocas con el tema de que produce más desigualdad. La derecha no produce más desigualdad, aunque no sea su fin. Te equivocas con el tema que aumentamos la pobreza. La derecha... No, pero yo no dije eso. O te equivocas también con el tema que dejamos a los pobres en el aire. La derecha, tampoco ningún plan de derecha ha propuesto eso. De hecho, no ha hecho ningún derechista en la historia. Ni siquiera de lo que han gobernado en el pasado. Yo no he dicho eso. Bueno, no, lo pueden ver en el video. Dijiste que los pobres... El capitalismo salvaje. Pero tú me dijiste que estábamos haciendo un capitalismo salvaje. Eso es lo que yo veo que tú propones. Pero si yo te respondí, y si tuve mi plan de gobierno y te respondí que nosotros no dejamos a nadie en el aire. Y capitalismo salvaje, por cierto, es una falacia de hombre de paja que hace la izquierda en satanizar y demonizar el concepto de capitalismo. Eso, de hecho, vino por los propios socialistas utópicos y después los filósofos posteriores a Marx, llamándole ese nombre, y también la escuela de Frankfurt le llamó capitalismo salvaje, pero no hay nada salvaje del capitalismo. El capitalismo es maravilloso y saca a la gente de la pobreza. Se demoniza y se confunden con políticas de izquierda y dicen, cogen ejemplos de políticas izquierdistas y dicen, esto es culpa del capitalismo, cuando fue una intervención estatal que produjo eso. Que es lo más absurdo, eso es lo que ellos hacen para tratar de tener resultados y demonizar el capitalismo. Lo mismo que hicieron con Hitler y Mussolini, que dijeron que eran de derecha o de izquierda. O sea, hacen lo mismo para tratar de salir bien, pero el fracaso lo tienen ellos y el éxito rotundo lo tenemos nosotros. Es más, yo a veces digo que la mano invisible parece como si fuera la mano de Dios en la tierra. Así de poderosa y potente. No hay una máquina más poderosa en el planeta Tierra que el capitalismo, que nunca es salvaje, que siempre es bonito y maravilloso. Y no lo voy tampoco a glorificar más de la cuenta, porque nada es perfecto, porque nosotros los humanos somos imperfectos, porque todos somos pecadores, pero aún así, aparentemente parece que el ser humano tiene más bien que mal. Y en el intercambio de ese bien y de satisfacerse al otro, es más, funciona tan bien porque independientemente del mal que uno le desea al otro, no se genera. No se genera porque solamente puedes lo bonito del mercado, parece como un diseño de Dios. No se genera porque lo bonito es que aunque tú odies al otro, la única forma de enriquecerte es satisfacer sus necesidades y deseos. Por eso funciona tan bien. Es una cosa de Dios. Así mismo lo declaro así mismo. Entonces, ahora continúa con tu otro argumento. Ya establecimos que eso no lo respondiste. Continúa con Senasa. Pregúntalo. Ok, una aseguradora pública, ¿es mala o buena, básicamente? También es mala. Pero nosotros, como te dije, proponemos una transición. No todo de golpe. Nosotros, con un principio que se llama ética de la emergencia, mientras haya pobreza, dejamos acceso a salud y educación. No a todo el mundazo. Y para los ricos, como que eran los socialistas, de hecho. Solamente a los pobres, por un concepto que se llama, que no es contradictoria con la idea de derecha, se llama ética de emergencia. Que la sociedad y el individuo tienen una obligación moral de no dejar a alguien morir de hambre. Tú no lo mataste, si tú pasas por el lado y hay una persona desnutrida totalmente que está al borde de morir,
aunque tú no lo mataste, porque esa fue la situación de él, tú si pasas por ahí, tienes la obligación moral y ética, y esto está bíblico, el buen samaritano, de ayudarlo. Entonces, por esa obligación, nosotros la derecha partimos, incluso, que mira ahí cómo nos juntamos con los valores judeocristianos, para que entiendan cómo esto funciona, pero sin usar la teología y la Biblia directamente, o sea, por una cuestión lógica, ética, filosofía ética secular, de hecho. Por esa razón, nosotros no quitamos el acceso al derecho a salud y educación. Pero lo que sí hacemos es que tenemos una transición mientras haya pobreza y privatizamos la gestión, pero el acceso de los pobres se lo damos. Entonces, en el caso de nosotros, hacemos, tú puedes ver, es bastante largo, yo te recomiendo que lo leas en www.patrialibre.do/ideario, ahí tú puedes verlo completo, con detalle. Entonces, también hemos publicado en nuestro plan de gobierno, tú puedes ver el procedimiento completo, porque lo primero que te tendría que explicar cómo funciona el sistema actual, porque aquí hay varios sistemas en uno, realmente, no solamente uno solo, porque está algo que es totalmente público, están los sistemas de distribución, dentro del cual está SENASA, y también está el totalmente privado, y una distribución totalmente privada. Hay varios sistemas, y dentro del sistema de distribución pública están los proveedores de servicios médicos privados y públicos, y también hay tres tipos de régimen de SENASA, como el contributivo, como que es el principal, como el contribuyente subsidiario y el subsidiado totalmente. Entonces, es un sistema complejo que te tengo que hablar mucho para entender, pero el punto es que nosotros hacemos una transición, le damos acceso al plan básico de salud a SENASA a los pobres, sin quebrar ni nada, ahí tú puedes ver completamente dónde sale todo, y le damos acceso a la red privada de servicios médicos, no a la pública, que no sirve para nada, que actualmente los régimen subsidiados nada más tienen acceso a la pública, o sea, a los hospitales que no tienen nada, que se mueren de hambre. Nosotros le damos acceso a las clínicas privadas, escucha bien, ¿dónde va la gente cuando tiene un problema? La privada. ¿Cuál es la función estadísticamente? La privada. La pública no sirve, y tú sabes bien que la privada aquí es 1000 veces, no 1000 veces superior en el servicio que la pública. Tú lo sabes perfectamente bien. Entonces yo te estoy diciendo que a los pobres que no tienen muertos de hambre, le damos acceso a la privada. Y en el proceso privatizamos todo, dándole acceso, sin dejar aún nadie fuera. Nosotros no dejamos a nadie fuera que no pueda. Ahora, ya tú eres de clase media para arriba, tú te costeas tus cosas. ¿Por qué? Porque lo que queremos es reducir el Estado, reducir el tamaño del Estado, y así, con más capitalismo, generar más riqueza para todo el mundazo, que es lo que hace el capitalismo. Entonces, nada, muchas gracias. Si tiene alguna otra. Claro, pero entonces estamos de acuerdo, porque ese fondo de emergencia que tú me dices ya es una política izquierdista, esas son las cosas que yo defiendo. No, porque tú no estás entendiendo que la derecha en sí mismo, en su génesis, tiene, por ética de emergencia, por cálculo, y tú puedes ver todos los planes de gobierno de todos los derechistas del mundo, y puedes ver la filosofía derecha. Léete a Hayek, para que tú veas. Léete el tomo 3 del último libro de Hayek, para que tú veas. Tiene en su génesis la ética de la emergencia. No lo hacen de un día para otro. Mantienen una parte del sistema. ¿Por qué? La lógica es, no solamente la pobreza, sino que las propias políticas izquierdas crearon esa pobreza. Entonces, como ya la política del gobierno crearon eso, uno tiene la responsabilidad de no dejarlo en el aire. Y ahora, si hubiesen sido capitalistas desde el principio, no hubiese necesidad de todo esto. ¿Tú sabes cuánta gente salió de la pobreza del inicio del capitalismo? ¿Tú sabes cuánto era la pobreza antes que empezara el capitalismo en los 1800? ¿Cuánto era la pobreza mundial? No, 98% de la población humana. O sea, perdón, 99% de la población humana. Todo el mundo era pobre. Era la condición natural del ser humano. ¿Tú sabes cuál es la pobreza mundial hoy en día, posterior 200 años con 200 años de capitalismo? A nivel mundial. La pobreza mundial hoy en día es de 10%. A pesar de que la población humana se multiplicó por 8, de 1 billón a 8 billones, el capitalismo redujo la pobreza de 90%, de 99% a menos de 10% mundial. Y eso es a pesar de los atrasos socialistas, de miles de gente muriéndose de hambre. Imagínense si no fueran por la política de izquierda y centro izquierda, aquí no hubiese pobre. Aquí lo único pobre que hubiese en todos los países, si hubiese sacado capitalista, lo único pobre que hubiese son solamente los que quieren ser a propósito por un tema de drogadicción. Hay gente en California de homeless, que tú lo coges, le da una casa buena, te destruye la casa y prefiere vivir fuera, porque ya es una cuestión mental. Esos son los únicos que no se salvan, por su propia condición, por su propia mentalidad, y porque ellos no quieren. Pero voluntariamente, todo el mundo que está dispuesto a trabajar o hacer algo, no hubiese pobreza en el mundo. Y por eso el capitalismo es el mejor sistema del mundo, y aquí hay que volver a la mentalidad del dominicano capitalista, de libre mercado y de ultraderecha, como dicen ustedes. Así mismo lo declaro. Pero como que ustedes...
Bueno, cuando digo ustedes solo en general, no tiene que ser tú. Economía mixta. Para abajo la economía mixta, eso no sirve. Eso es lo que la economía mixta, con mitad socialismo y mitad capitalismo como aquí, que es mitad, es lo que ha jodido a la República Dominicana. Si no fuera por eso, nosotros estuviésemos en el top, estuviésemos ahora ganando la Dubai y no te exagerando. Estados Unidos mixto. Sí, pero un poquito, depende de la historia, pero por eso no es tan bueno. Precisamente fue mejor cuando era más capitalista. Y te puedo decir la época y todo. No podemos ir. Cuando haya sido más derecha ha sido mejor. Te lo puedo decir época por época. Totalmente. Y todas las edades de oro. Pues nada, muchísimas gracias, un aplauso para él que trató. Él trató. Yo soy de derecha libertaria. Excelente. Sí, de hecho yo valoro mucho tu trabajo y tienes razón. La centroizquierda es lo que está matando a este país con sus impuestos progresivos, el daño fiscal, el gasto público que está generando y tienes mucha razón. Eso lo valoro mucho. Pero yo quería preguntarte referente a tu modelo, ¿verdad? Tú planeas adoptar un modelo parecido a Argentina, ¿verdad? Por ejemplo, con el modelo motosierra, etcétera, ¿verdad? Pero yo lo que quería saber, yo entiendo el tema de los recortes de ministerios, eso es excelente, quitar los subsidios, eso está matando a nuestro país, los subsidios, los ministerios excesivos, eso estoy de acuerdo. Pero yo me pregunto, ¿cómo tú resolverías el tema de el tema público? Por ejemplo, las personas desempleadas que van a protestar referente a la pérdida de sus empleos dentro de los ministerios, que a mí me parece excelente tu iniciativa, por cierto. Excelente pregunta. Bueno, lo primero es que en el caso nuestro no es igual que en Argentina, porque mi plan de gobierno es diferente al de Milei por varias razones, porque la situación es muy diferente. Si bien es cierto que aquí tenemos ciertas quiebras y tenemos un déficit fuerte, no es ni cerca del caso de Argentina, en el cual se le fue la mano por más de 70 años. Entonces, Milei no tiene de otra que hacerlo así. Pero en el caso de nosotros nos permite reducir el gasto público y los impuestos de forma paralela. Escuchen esto. El problema de Milei ha sido, y no es el problema porque él tiene que hacerlo así obligatoriamente, es que lo está haciendo por secuencia un poco más gradual, de hecho, porque él no ha reducido los impuestos masivamente. Milei solamente ha reducido el gasto. Entonces, ¿qué pasa? En economía, de un lado, ustedes saben cómo funciona el PIB. El PIB, digo, no sé, no todo el mundo sabe, pero el PIB es consumo, inversión, más gasto, más exportación, más importación. Entonces, ¿qué pasa? Si tú reduces el gasto y inversión privada no los incentivas, el PIB, aunque le ha crecido, no se va a explotar como se debe explotar. No va a multiplicarse la riqueza y sacar tanta gente de la pobreza como se va a hacer. Él lo ha hecho como quiera. ¿Por qué? Porque como eso combatió la inflación, los salarios reales están ganando contra los productos y servicios, entonces la gente está saliendo de la línea de pobreza. Por eso ha reducido los pobres de 55%, 57% a menos del 30%, por eso mismo. Pero él pudiese ser mucho, el caso de nosotros sería mucho más explosivo, mucho mejor. Porque a mí, como el caso no es tan grande, las finanzas no son tan complicadas aquí como en el caso de Argentina. A mí me permite proponer ante el Congreso ambas, la reducción del gasto del Estado y la reducción impositiva al mismo tiempo, fuertemente. Y lo puedo hacer, y contrario a Argentina, donde no pueden aguantar un déficit más, yo sí propongo tener un poco de déficit, sostener un poco de déficit el primer año y luego superávit siempre. Por el tema precisamente de que lo más importante en una sociedad es reducir los impuestos. ¿Para qué? Para incentivar fuertemente la inversión privada, sacar a la gente de la pobreza y que todos esos pobres se disminuyan. Y con el lado de los pobres y las protestas, van a haber protestas, aún yo estoy consciente de eso, aún y que reducimos la pobreza y aún y que no vamos a recortar los planes sociales. Nosotros no vamos a dejar morir de hambre, nosotros no nos vamos a quitar los subsidios. En el proceso nosotros quitamos todo lo que es ineficiente, todos los ministerios que sobran, que son muchísimos, que no hacen nada. Pero los planes sociales nosotros no los tocamos. Sí, una Entonces, pregunta. para terminar el tema, como no lo tocamos, no va a haber, vamos a reducir la pobreza, no lo tocamos, va a ser buenísimo para los pobres. Ahora, van a protestar algunos por un tema ideológico. Van a haber grupos de izquierda que no van a protestar del día 1, incluso antes de empezar, que van a hacer de todo, y yo lo sé. Yo sé cómo enfrentarlo. Yo lo conozco más que ellos mismos. Y aquí especialmente conozco cada alcalde que existe en el país. Por lo menos el que habla en las redes sociales. Y sé enfrentarlo. Ustedes van a poder protestar sin cortar calles. Los izquierdistas en mi gobierno van a poder protestar sin cortar las calles. Pueden protestar en espacio público,
pero no en la calle causando tráfico a propósito, porque la libertad tiene un límite hasta la libertad del otro, que es la de tránsito. Y izquierdista que delinque, que vandalice, que haga violencia, que mate, que robe, preso va. ¿Ok? Lo dije claro. ¿Dónde está la cámara? Bueno, lo dicen en el live y en esta cámara. Izquierdista es un gobierno mío que proteste, puede protestar perfectamente en todo el espacio público sin cortar la calle, respetando la libertad de tránsito. Pero si cometes un delito y si robas o agredes a alguien o matas a alguien o tiras una bomba, créeme que ustedes van presos y bien presos van. Sí, una pregunta. Porque la libertad de los demás hay que respetarla. No, correcto. Y aquí no hay cero tolerancia al crimen. La derecha no tolera a los criminales. Correcto. Una pregunta. El porcentaje de la nómina. Y lo digo aquí en la UAS, con todos los progres que pueden ver y comunistas. Hagan en nuestro gobierno lío para que vean. Sí, por ejemplo, el tema de la nómina, por ejemplo, la reducción, ¿cuánto sería el porcentaje, por ejemplo, de los trabajos, de la burocracia que existe en este país que infecta, por ejemplo, nuestra nación? Bien. ¿Cuánto sería la reducción? Mira, es una excelente pregunta. Compleja de responder. Está el plan publicado y tú lo puedes ver. Porque hay secuencias y hay que dividir el tipo de empleo que estamos hablando. Ok. Por ejemplo, hay empleados ideológicos que yo ni quiero que estén ahí. No, porque, claro. por ejemplo, para mí se toca que hay 120 departamentos de género llenos de feministas en el Estado dominicano. Eso es asqueroso. Que lo que hacen es todo lo que hacen malo, lo que hacen adoctrinar y promoción de ideología y vainas radicales. No solamente de feminismo radical, también de ideología de género y un freno de disparate más, y abortismo y un freno de disparate más. Y también lucha de raza, etnización, todo eso hacen esas feministas. Porque son interseccionales dentro de la izquierda. Entonces, toda eso, yo felizmente que no estén en el Estado. Felizmente. O sea, que eso se van por ideología. Y también hay muchos que son demasiado de izquierda, keynesianos, que lo único que van a hacer daño interno. Hay que hacer lo que, lamentablemente, aquí hay un deep state. A mí me va a tocar aquí lo que le tocó a Trump. Aquí hay un deep state. Y yo lo conozco perfectamente. Y de hecho, muchos de ellos trabajan en la ONU. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Fuera a todo progreso radical dentro del gobierno. Van a tener que... Los funcionarios públicos tienen que estar de acuerdo a las ideas de ellos. Entonces, eso, felizmente. Lo demás, muchos de ellos van a ser reubicados de los ministerios que eliminamos, reubicados a los ministerios que se necesitan más empleos. Y tú dirás, ¿cuáles son esos? El rol principal del Estado, seguridad y justicia. Nosotros tenemos un déficit enorme en migración. ¿Sabes? La cantidad de gente que necesitamos para deportar todos los haitianos de este país. Todos los haitianos ilegales de este país. Muchísimo. Y necesitamos más inteligencia de eso. Y vamos a deportar todos. Y vamos a crear un muro real. Entonces, para garantizar eso, necesitamos muchísima empleomanía en eso. Y también en la seguridad. Aquí el crimen es rampante. Aquí se necesita militar y policía mejor dicho, en cada cuadra de este país, que estén responsables de cada área de este país, en cada literalmente cuadra y bloque de este país. Y con un sistema que nosotros proponemos, que no hay tiempo aquí para decirlo, que pueden ver la página, pero con eso lo resolvemos y hacemos todo eso sin crear desempleo. El único desempleo creado de parte de nosotros, que lo vamos a decir, es un desempleo que es de ideología, de gente que no queremos, de botella y radicales ideológicos. Ese es el desempleo que queremos. La devaluación del peso, ¿cómo tú la tratarías? O sea, El peso nosotros liberalizaríamos, y creo que esta es la última porque hay más. sí, ya. José, ¿más? ¿Cuánta hay más? ¿Cuánta gente más tenemos? ¿Dónde está José? Ok, está bien. Esta la tiene que ser la última, no podemos durar tanto en cada uno. Okay. Pero, devaluación, perfecto. No, mira, nosotros con un proceso, una secuencia que también dura mucho para aplicar, pero el Banco Central nuestro, que tiene que ser liderado por alguien de tendencia Chicago y austriaca, la única forma de que a mí se quede es si él me convence que se convirtió, que lo dudo mucho. Que se convierta a Hayek. La única forma. Pero que no lo es. Él es práctico, él se atreve a decirme que sí, no, porque yo gente, tú ves, lo que quiere es su vaina. Pero, y él ha hecho alguna cosa a veces del otro lado. Él zigzag mucho, pero normalmente más keynesiano. Ha sido un poquito Chicago en muy pocas cosas, en muy poco tiempo. Pero yendo al punto. Nosotros liberalizamos muchos elementos que el Banco Central controla, incluyendo la tasa de interés. Aquí directamente se controla la tasa de cambio. Le explico por qué. Por eso es que no se puede. Aquí la gente cree que todo es un hipermercado. Aquí no te dejan ni cambiar dólares cuando hay demasiado dinero y un volumen muy grande. O sea, aquí hay controles.
Aquí hay controles cambiarios, lamentablemente. Indirectos escondidos, no formales. Nosotros liberalizamos todo eso. Y la tasa sería la tasa perfecta, la mejor tasa. ¿Cuál es esa? La que determina el mercado. Y tú puedes saber seguro que esa tasa, que es eficiente, normalmente optaría mucho más hacia la apreciación del peso. Y con nuestra política, normalmente lo que se hace de forma mediante que el precio se aprecia, porque yo voy a tener superávit en el segundo año, y tal vez en el primero, porque nuestras proyecciones son muy conservadoras. Entonces eso inmediatamente crea más confianza entre los agentes económicos del Estado que emite el peso dominicano. Como el Estado dominicano tiene más capacidad de pago porque tiene superávit fiscal, va a aumentar el valor del peso frente a la otra manera. Entonces va a ser de apreciación cambiaria, pero yo no voy a controlar el peso ni la tasa de cambio. Es libre mercado que te da la tasa más eficiente, mejor para todo el mundazo. No hay nada más eficiente. Detrás de un precio y la tasa de cambio de un precio, hay una cantidad de información inmensa que la gente no funciona. Un precio como una neurona en el sistema nervioso del cerebro de neurocientífico que tiene demasiada información. Cada aumento o reducción de cualquier precio y tasa en el mercado, hay 1.000 millones de datos de información detrás de eso, con un conocimiento disperso en el orden espontáneo del mercado, donde calcula indirectamente cada interacción entre los seres humanos libres que cambian de hecho en el continuo del tiempo-espacio en base a sus circunstancias y preferencias que también cambian en sí. Y por el lado de la oferta también hay innovación y hay información nueva generada empresarialmente, lo cual también influye en todo eso. Entonces es imposible determinar un precio o fijar un precio. El mercado te da lo mejor de lo mejor, es la mano de Dios. Es por eso que nosotros estamos como estamos, porque nosotros fijamos precio en vez de dejar que el libre mercado fluya. Una estupidez, exactamente. Exacto. Gracias. Gracias. Al inicio, antes de tú llegar, se estaba hablando sobre el libre mercado y tú también mencionaste que lo que pretende tu gobierno, al inicio, no sé si fue algo emotivo, pero tú dijiste que van a eliminar y privatizar todo, prácticamente. Ese es tu objetivo. Bien, entonces... Empresas públicas. Y los ministerios que no son empresas, Okay. Más o menos 10 se van. Usted puede ver el plan de gobierno. Continúa. Ok, o sea que lo que tú dijiste al inicio fue emotivo. No es motivo. Privatizar todo, pero estamos hablando de empresas públicas. O sea, cuando digo todo son Ok. empresas, es que los ministerios tienen otra función. Ok. O sea, ahora haces el aclarando. Bien. Entonces, por ejemplo, si nosotros prácticamente eliminamos el Estado y dejamos que el mercado se regule solo, ¿cómo pretendemos lidiar con la competencia desleal, por ejemplo, que una empresa que tenga mucho dinero, experiencia y demás, absorba otras pequeñas? ¿No requeriría eso una intervención del Estado para regular? No. Es excelente pregunta porque es uno de los mitos que nosotros destruimos. Hay mucho desconocimiento con este tema y en las universidades te enseñan, lamentablemente, narrativas falsas de este tema que la evidencia empírica destruyendo. Segundo, los monopolios son imposibles. Escucha bien. Los monopolios son imposibles que existan en un verdadero libre mercado. Pueden existir por pocos días, ni siquiera meses, días. Y la naturaleza propia del mercado te lo destruye. La evidencia es bastante clara sobre esto y hay libros sobre esto. Te recomiendo el libro de Power Market de Rothbard, donde lo comprueba con evidencia y fuentes primarias y estadística de todos los monopolios supuestamente que han existido. Y cuando uno revisa la historia, todos los monopolios que se han creado en la historia, y tú lo puedes contar uno por uno, te lo puedo decir, fueron con una intervención estatal que esos mismos empresarios pidieron. Fueron con permisología, con regulaciones, barreras de entradas. Un buen ejemplo, por ejemplo, es, ¿ustedes se acuerdan de los famosos Big Four, los grandes 4 titanes de la industria? JP Morgan, Vanderbilt, Rockefeller, etcétera. Carnegie, el del acero, etcétera. Ellos pudieron monopolizar más y crecer mucho más después de las regulaciones, incluso después del propio Sherman Act, que era supuestamente para dividirlas. Quien benefició fueron ellos mismos, porque ellos se dividieron su propia empresa a 9 empresas de ellos mismos y no dejaron entrar a Manale con esa cantidad de regulación. Entonces, es el primero, es casi imposible, también Ayn Rand lo explica muy bien. Es imposible que un solo ser humano pueda
obtener todos los recursos naturales del planeta Tierra, siempre te va a venir otro a competir. Donde hay ganancia, viene la competencia. Sí, pero Nadie pisa, todo el mundo simplemente pisa atrás de la para ganancia. hacer un Todo- paréntesis, Sí. por ejemplo, lo que tú dices de que es imposible que una persona Sí. pueda acceder a todos los recursos, Sí. claro, a todos los recursos no, pero a uno en específico yo puedo ser el magnate y No. así, digamos que sacar, ¿por qué no? No, porque va a venir otro a competirte. Porque estamos hablando de recursos naturales. ¿Qué te Porque- asegura? Porque tú no eres el único que tiene capital y hay mucha más gente que tiene capital. No solamente en este país, también de fuera. Ni siquiera en Ok. este país se pasa un monopolio. Y por ejemplo, Aquí no se puede, los monopolios que hay aquí son por estado. Mira, ¿cuál es? ok. Sí, claro, pero aquí digamos que hay un monopolio por el Pregunta Estado qué también pasó por- cuando Walmart iba a entrar al país. Pregunta, averigua qué pasó cuando Walmart iba a entrar al país. ¿Quiénes fueron los que lograron que sacar esa vaina? Por ejemplo, se intentó algo parecido en la depresión de 1929, no sé si la conoces, igual Claro. también en el 2008, que al final dejaron ¿Tú sabes cuál fue la el causa de la Estado depresión? regularse. Termina el tema. Dejamos, digamos, al Estado de alguna manera regularse. Bueno, al Del Estado no, mercado regularse. al mercado Pues todo lo regularse. contrario. Ok. Aquí están los mitos. Es por eso que yo hablo de los mitos de la izquierda y de la escuela keynesiana y la escuela marxista, etcétera, etcétera. Lo que causó la Gran Depresión no fue el libre mercado ni la avaricia, greed, como dicen los libros. O sea, esa vaina da molestia, que te mientan un maldito libro, literalmente. Claro. O la sobreoferta comparado con la demanda y el malvado capitalismo, nada de eso. Lo que creó fue que la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el Banco Central de los Estados Unidos, se creó. ¿Saben qué año se creó? No estoy seguro. 1913. Ok. Y comenzó, después de la Primera Guerra Mundial, comenzó a hacer políticas públicas expansivas y restrictivas. Es decir, el Estado interviniendo con la cantidad de dinero e incentivando artificialmente la cantidad de dinero. ¿Qué creó la del 29? El caso de la 29 fue que primero hicieron una política expansiva, que es que bajaron la tasa de interés. ¿Para qué? Para la bolsa de valores, para el stock market. Diferente a la del 2008, que fue lo mismo, pero con la inmobiliaria. Otro sector, pero lo mismo. Sí. Entonces, para incentivar el mercado de valores y de acciones en Estados Unidos, bajaron la tasa de interés para esas acciones y explotó la demanda en eso artificialmente, no natural al mercado. No era una tasa determinada por el mercado, una tasa determinada por la intervención del Estado, de la Reserva Federal. Creó una demanda artificial, explotó la demanda en eso, subió los precios de las acciones porque a mayor demanda, mayores precios, una ley de economía básica, hasta que explotó y la burbuja explotó y más nadie podía comprar y la gente hasta se endeudó por eso y se hubo mala inversión, lo que llaman mal investment. Y luego que explotó, ¿qué hizo el Banco Central? Todo lo contrario. Política monetaria restrictiva. Significa que al revés, subió la tasa de interés, quitó todo el dinero en la calle y la crisis del 29 hasta el 33, que duró 4 años, formalmente hablando, fue que no hubo dinero en la calle. Porque recogieron todo el dinero, no la tasa natural que determinó el mercado, la que dijo el Banco Central de Estados Unidos, creando esa inmensa pobreza y encima de eso, con la expansión del gasto público, de la parte fiscal, el gobierno de Estados Unidos, lo que hizo fue que gastó más, gastó a todo dar con FDR y creó, ¿tú sabes lo que pasó? Que en vez de recuperarse en 18 meses, la recuperación duró 4 años. Se triplicó el proceso natural de una recuperación económica. Todas las demás recesiones que hubieron antes de eso, por años y años, el promedio de recuperación de esa crisis era de 18 meses. Okay. Triplicaron la intervención estatal gracias a la política que la causó y después que la causó, retrasó su recuperación. Lo mismo que pasó en el 2008. Lo mismo exactamente que pasó en el 2008. Se llama Jobless Recovery en el 2008. Duró todo tiempo, duró 8 años para recuperar la tasa de desempleo cuando Obama. La recuperación más lenta fue cuando Obama. Es un absurdo. Entonces, eso es lo que pasa que, y tú eres un buen ejemplo, porque allá te adoctrinan y el libro te adoctrina y te dice una cosa y tú vienes con eso en la cabeza, pero eso es falso. ¿Cómo tú combates el adoctrinamiento? Ve a la fuente primaria, ve a la evidencia, ve a la estadística pura, que tú ves la inconsistencia
entre tus ojos, entre lo que te dice el libro y la narrativa y la estadística pura y Sí, dura. eso, Así que sí. eso además, digamos que es parte de la historia. Entonces, bien, al final se convirtió, digamos que en un poquito de conversación histórica, pero al final el main, digamos el core de esto El mercado, por ejemplo, o sea, el mercado te da la eficiencia mejor. No hay que regularlo. La regulación del mercado son los propios límites naturales de la libertad, que son los que se desarrollaron en el propio Código Comercial y Civil. Como, por ejemplo, que asegurar que el acuerdo es real. Los vicios, yo ya estoy entrando en derecho ahora, los vicios del consentimiento. Que ambas partes, el acuerdo sea real, que no haya violencia dentro del acuerdo, que no fue porque tú tienes una pistola en la cabeza, que no haya dolo, que es que uno te está engañando y no te dice la verdad sobre lo que te está vendiendo, que no haya error, que no es que tú pienses que te estoy vendiendo este aparato y realmente te estoy vendiendo una botellita de agua, se llama error, que no tenga vicios de consentimiento, de ponerse de acuerdo. Es una autorregulación eso, propio del mercado, que no viene porque lo escribió un Estado, un político. Se desarrolló a lo largo de los años de forma natural y luego el Código Justiniano, cuando los romanos los recopila y luego los franceses, los códigos napoleónicos, lo continúan y lo recopilan y luego llegan los códigos a nosotros. por ejemplo, ahí me causó curiosidad un dato que dijiste sobre el índice Gini. Sí. Indicaste como que incluso algo que ustedes no persiguen, incluso lo están logrando. O sea, un resultado de las políticas que implementan, digamos que todo el tema de los partidos de derecha. Sin embargo, está demostrado, y entiendo, creo que lo sabes, que por ejemplo los países nórdicos tienen mejores índices. El cuarto mito, me encanta todos los mitos que tú has tenido. El socialismo nórdico es el mito más grande. Continúa. Sí. Entonces, no es un secreto para nadie, las estadísticas están ahí. Sin embargo, otros países, para poder igualar o digamos que aumentar su índice Gini, han requerido intervención del Estado para poder, digamos que establecer más o menos el estándar en ese sentido. Entonces, ¿cómo pretendemos nosotros lidiar con la desigualdad? Porque, por ejemplo, con un sistema capitalista, ¿qué estaríamos logrando? Por ejemplo, que el mercado se regule solo, pero ¿qué hay de, por ejemplo, esas, supongamos, las calles? ¿Cómo pretendemos cubrir ese costo si eso no es rentable para las empresas? Y el libre mercado al final lo que persigue es que tengamos mayor rentabilidad. Entonces, al perseguir la rentabilidad, realmente la necesidad no es lo que estamos cubriendo. ¿Por qué? Porque una necesidad es que tengamos la calle, por ejemplo. Entonces, ¿cómo el libre mercado te garantizaría que tú pudieras tener acceso a la calle? Y ambas lo garantiza totalmente el mercado, te lo explico ahora. Lo primero es el tema de los nórdicos. Lo que tú dices, no, las estadísticas están ahí, ellos han logrado eso. Lo que yo te estoy diciendo que es un mito, no es que han logrado lo que han logrado. Okay. El mito está en que son socialistas. Son el sistema más capitalista que existe. Son más capitalistas que hasta lo que todos los... Incluso hasta con 40% de impuestos. Te explico por qué. Okay. Porque ¿qué es? Exacto. Excelente. Dite el clavo. Porque ¿qué es el socialismo? El socialismo y la socialdemocracia también, que es centro-izquierda, lo que cree en la distribución de la riqueza y en impuestos progresivos. No es distribuir dentro de una misma clase, es quitarle a los de arriba, los opresores capitalistas, y redistribuir lo de abajo. Correcto, tú lo sabes, eso, ¿verdad? Claro. Pero, ok, ¿a quiénes son los que castigan los países nórdicos? ¿A quién le cobran ese 40%? ¿Tú sabes o no sabes? Según investigué, Sí. realmente hay una distribución. O sea, en general, el impuesto se aplica para todo el mundo. Para todo el mundo. Sí. Falso, te explico. Okay. El impuesto de la renta se aplica a las personas físicas. ¿Quiénes son los que tributan a las personas físicas? Son los asalariados, los trabajadores. Los empresarios pagan por un impuesto que se llama impuesto a sociedades o impuesto sobre la renta de personas jurídicas, aquí se llama así, o de empresas, como se llama en algunos, o el corporate tax o el business tax, tiene diferentes nombres, que tributan mediante eso. Oye lo que hacen los nórdicos. Son inverso totalmente al socialismo y a la justicia social. Inverso totalmente a las ideas de izquierda y al socialismo y a la socialdemocracia. Y al progresismo también. Todo lo inverso. Es lo más regresivo posible. Tienen los impuestos más bajos del mundo como región, los nórdicos del Báltico, con un 19.19% de promedio. La más baja del mundo. Más bajo de lo que bajó el ultra malvado capitalista de Donald Trump, que lo bajó a 21 después de Obama. Más bajo lo tienen los ricos, lo tienen más bajo para la empresa, como en promedio. Mientras que a los de abajo, a los asalariados, le quita entre un 40, 50 y hasta 60% de algunos ¿Y cómo casos. se explica Entonces, ahí los altos índices Gini? Pues va a ir para allá. Porque ¿a quién están castigando? A los capitales pequeños. ¿A quién están dejando libre? A los capitales grandes. Entonces,
por matemática simple, te está dando un capitalismo rampante. Y los programas sociales que están teniendo no son una distribución, son ellos mismos que se están pagando. Entonces, es un sistema que yo no propongo un sistema nórdico, porque el sistema nórdico es hipercapitalista, pero regresivo. Yo propongo un sistema capitalista, pero no regresivo ni progresivo, sino flat tax, la misma tasa para todos. Entonces, en el caso de ellos, le funciona el regresivo y los de abajo, los salariados, se autodistribuyen la riqueza para garantizar su supuesto salud pública, educación pública, etcétera, etcétera, etcétera. Que no es supuesto, que es un hecho. O sea, se garantiza la salud pública. De sí, hecho, pero te explico. ellos tienen mejores accesos te explico por que qué en dije otros países. Te explico por qué dije supuesto. Y Hay es una muy razón. importante destacar que, por ejemplo, en esos países no solamente tienen mejores índices de Gini, por ejemplo, de igualdad, Sí. sino también mejores índices educativos, lo cual se corresponde con una buena gestión de gobierno, que es algo que ustedes también intentan. ¿Tú sabes cuál es el digamos, sistema de educación que tienen los países nórdicos? ¿Cómo se llama? No estoy seguro. El sistema voucher, que es el que propone la derecha, que lo diseñó Milton Friedman, que es el Pero ¿con qué recursos se financia? Por ejemplo, no con la empresa es lo privada. mismo, es lo mismo, es gestión privada. Es Sí. una gestión. Sí, Es exacto. una gestión con el dinero público. Sí, pero Se está nosotros haciendo en la derecha proponemos eso, es. Ok, Acuérdate ok. que hay una transición. Ok. Acuérdate de Ya, eso. Perfecto. Pero entonces ellos, para que tú veas, en la distribución son hipercapitalistas, antiprogresivos totalmente, en contra del progresismo totalmente. Ok. Y también en los servicios con gestión privada que luego propone la derecha, es lo que yo propongo aquí, el sistema voucher de educación. Yo no elimino la educación pública, yo privatizo la gestión con el sistema de cheque escolar voucher que funciona en todos los países que se aplica, incluyendo los países nórdicos. Y no solamente ese elemento, todos los elementos son capitalistas. Ok. Si nos vamos, ¿cuánto es el salario mínimo de Dinamarca? No sé. No Cero, sé. no hay salario mínimo. Total libre mercado. Que es una estupidez tener un salario mínimo, porque el salario mínimo lo único que te garantiza es literalmente castigar al que tiene bajas habilidades y el que no tiene experiencia en el mercado. Tú lo condenas a la pobreza, no sirve para nada. Aquí lo tratan de acechar para subir los promedios de salario, para que la estadística te dé un chima alta. Para eso lo usan los políticos aquí y para Ok. comprar votos. Ok. Pero una estupidez no sirve para nada. Ok, Es una estupidez. y Entonces, una última pregunta. En final, el tema nórdico funciona porque son los más capitalistas, solamente castigan a los pobres y a los asalariados. Funciona porque los grandes capitales son los que están libres, que son matemáticamente la mayoría del PIB. Y aunque nosotros no proponemos eso por un tema de justicia y ética moral, porque nosotros no queremos castigar los de abajo, sino todo el mundo tenga bajo impuesto en la misma tasa baja, todo el mundo, bajo impuesto para todos, no así como los nórdicos. Ellos les funciona eso por esa razón, pero para mí no es ético, por eso yo no propongo ese sistema. Pero todo lo demás que tienen, todos los elementos, incluyendo en los servicios públicos que tienen gestión privada. O sea, más capitalista no puede ser, ni siquiera tienen salario mínimo en algunos casos, como en Dinamarca. Ok. Entonces, funciona porque son más de otro lado, porque son más Y capitalistas. por última No pregunta. tiene nada que ver con socialismo. Última pregunta. De hecho, el que dice que los nórdicos socialistas, que se lave la boca, porque usted está alabando el sistema más capitalista, mucho más que los ultra, super, ultra, mega callos más capitalistas, que ni yo lo propongo. ¿Tú te imaginas que yo propusiera? Vamos a subirle los impuestos a los de abajo, a los pobres, y bajárselo a los ricos. Eso es lo que hacen los socialistas. Ok. Los nórdicos, perdón, eso es lo que hacen los países nórdicos. Yo digo, vamos a bajar impuestos a todo el mundazo para crear la explosión de capital y riqueza más grande en la fase histórica. Ok. Que lo vamos a lograr aquí en la Entonces, República. como última pregunta, y muchas gracias, realmente es importante que el público entonces sepa de todos estos Claro. datos. Obviamente, Claro. después de aquí no crean a Fernando, no me crean a mí Elvis, investiguen. Que esa es la intención Yo de los doy toda la debates. estadística pura y dura. Aquí solamente exponemos datos, o sea, ya al final tus decisiones tú las construyes. Entonces, como última pregunta, sabemos que tener capitalismo no responde realmente a la demanda, a la necesidad, sino que responde a la rentabilidad. Entonces, ¿cómo haríamos rentable el hecho de que las empresas privadas se vean involucradas en la construcción, por ejemplo, de carreteras en los sitios más para allá abajo de Dajabón, donde la gente ni siquiera puede cubrirse sus necesidades básicas? Me ¿Cómo- encantó cómo tu pregunta, respondería eso? porque precisamente, la forma que tú lo preguntaste, porque precisamente lo que garantiza satisfacer las necesidades es la rentabilidad. Porque si tú no satisfaces a los demás, no serás rentable, quiebras. te Pero mandan a la nadie quiebra. paga por Entonces- que hagan entonces, excepto por los impuestos. Ahora vamos con el Entonces, tema eso de la- necesita ser Vamos gestionado. ahora con la- ¿Lo con gestiona la empresa vamos privada ahora o con la- tenemos más o menos un estadito fantasma por ahí que nos va a ayudar Vamos, a hacer? vamos ahora. Vamos a ser claros.
Vamos ahora con la obra pública. Te estaba hablando en general, porque como tú dijiste esa frase general, te la respondí general. Ahora vamos con la obra pública. Con la obra pública no es cierto que sin el sector privado, que es imposible que el sector privado haga las calles y la carretera. No es cierto porque ya funciona en varios países. Y nosotros proponemos el sistema de obras públicas a iniciativa privada, que es un sistema que ha funcionado excelente en otros países, como por ejemplo en Chile se ha hecho grande, se ha hecho 40 mega obras, no ahorita como la que se dan aquí. Aquí una carreterita de aquí a Punta Cana, eso son un par de kilómetros, eso no es nada para ellos. Estamos en un país grande. Mega obras, con obras públicas e iniciativa privada, totalmente privadas, donde el Estado puso, adivina cuánto puso el Estado, 0. Todo lo puso el privado y no hay posibilidad de corrupción, porque no hay dinero público. Si hay corrupción interna, se jode el empresario, no toda la sociedad. Okay. Y encima de eso, no lo pagamos doble. Aparte que aquí permitimos el robo con lo público, incluyendo las APP, donde hay público-privado, eso no sirve para nada, es totalmente privada, pública, nada de centro sirve, ni pública-privada, tiene que ser todo privado, nada de centro sirve. Si no es totalmente privada, no funciona, va a haber corrupción. Aquí, con la EPP, y también con los públicos puros, porque existen ambos sistemas aquí, no existe la privada total aquí. Aquí, adivina qué, nos roban el proceso, sobrevaloran, y encima de eso lo pagamos doble. Y tú te dirás, ¿cómo así que lo pagamos doble? Porque lo pagamos con nuestros impuestos primero y después lo pagamos en el peaje. Las privadas de obra pública e iniciativa privada que yo propongo solamente se paga cuando tú lo utilizas, cuando te satisfaces tu necesidad con el peaje que tenga o con lo que tenga. Y el sistema funciona perfectamente sin corrupción, con alta eficiencia y con bajo costo, sin un peso con el contribuyente. Entonces, ahora, ¿quiere decir que yo propongo erradicar todas las obras públicas de una vez? No. Por un te explico que todo es secuencia, todo un proceso. Claro. Ustedes creen en la mente a veces que uno viene, especialmente los que se izquierda, que uno viene pim pum y él no es pim pum. O sea, claro, hay una secuencia lógica, matemática, para que sea un proceso en algo que sea ético y una secuencia que se logre los objetivos sin. Porque tú, ojo, si yo hago un pim pum, yo logro el objetivo más rápido, pero con mayor sacrificio. Pero sufrimiento en el proceso. Claro, claro. Yo prefiero un poco más lento sin sufrimiento, que es lo que nosotros proponemos. Nosotros en nuestra secuencia no proponemos sufrimiento. Llegamos al punto sin proponer sufrimiento. No lo hacemos en un año, lo hacemos en 4, en 8, pero lo logramos. Entonces, ¿Cómo respondemos al tema entonces principal de la rentabilidad? O sea, ¿cómo sería rentable? Tú dices, habiendo peaje, por ejemplo, poniendo más peajes. Una sola cosa. Ajá. Las obras públicas que mencioné que mantengo son las que ya están en proceso por un tema de continuidad. Es una estupidez que una obra te prometa y yo diga no. No, claro. Lo dejamos por una estupidez, ya se gastó. Está en trabajo, claro. No sería ético hacer eso. Claro. Entonces, hacemos eso y por varios temas más, un tema que tiene que ver también con estabilidad social, entre otros. Nosotros dejamos la obra pública por un tiempo, no lo reducimos ni siquiera en los primeros años, lo reducimos después. Y del principio inyectamos la iniciativa privada en obras públicas. En el momento sería rentable con los peajes, como entonces, más o menos. Sí, no, hay muchos mecanismos es bueno que tú estudies el sistema. Okay. Normalmente se financia por peajes, pero hay muchos mecanismos de recaudación. Okay. En ese caso. Entonces, es contrario. No es que aquí el Estado propone una obra y cuando usa el privado en APP, lo usa como gestión. Entonces lo hace el Estado lo propone y lo hace el privado. Esto ya viceversa. Lo propone el privado y lo hace el privado. Esas son cosas que pueden ser rentables. Por ejemplo, el caso de las carreteras. Ahora, ¿cómo tú manejarías el tema de la contaminación? Por ejemplo. Antes de la contaminación, algo de rentabilidad que es muy importante. Sí. Si no es rentable, piensa profundo. ¿Tú sabes lo que yo voy a decir? Si no es rentable, ¿qué pasa? En realidad quiebra. O sea, si no es rentable, tú no lo puedes hacer. Tú no lo puedes hacer porque el capital lo que busca es rentabilidad. No cubrir la necesidad. Pero piensa un chisme más profundo. No tiene utilidad. No tiene sentido hacer una carretera en un sitio donde no va a transcurrir personas. Ok, ¿cómo entonces tiene utilidad, por ejemplo, tú limpiar el agua del mar porque hay muchos desechos de petróleo? Pero por eso estamos ahí no hay utilidad y es algo que tendría que hacer. Tú entraste otro tema que tú como quieres, es que ese tema ya no es una obra pública por el hecho de ser una obra pública. Entonces debería ser gestionado privatamente. Sin un Estado, ¿cómo se gestionaría la contaminación? Ese tema es un tema de medio ambiente. Ajá. Ya esa es otra razón, el fin es otro ahí. Entonces, con el fin del medio ambiente, mira la política de nosotros creemos también, igualmente, fíjate que todos nosotros es con la mentalidad privada.
es ambientalismo de gestión privada, que funciona perfectamente en muchos países. Te voy a dar para el caso. Ujú. El Ocean Cleanup, que vino a limpiar los Osama y que lo limpió por un tiempo, y luego cuando se fueron volvió. Una contratación permanente, o libre competencia, no tiene sello, sino el que mejor lo haga. Es un ejemplo de nosotros, que nosotros hacemos. Los bosques de este Esa país. porque es rentable, porque el plástico es aprovechable, pero en el caso de, por ejemplo, separación Pero de vamos a aguas, seguir. Ajá. Sargazo. ¿Rentable o no rentable? también es aprovechable. Mira cómo estamos Biomasa, funcionando. por ejemplo. Todos los problemas Biomasa. estamos- Ok, ahora vamos a la separación de aguas, por ejemplo. Pero es ¿Qué que te serviría en a ti el caso separar del medio aguas? ambiente, acuérdate que en el caso del medio ambiente, Ajá. no necesariamente tiene que ser por una rentabilidad. En el caso del medio ambiente, es una función para nosotros del Estado Pero también. el libre mercado sí. Entonces tú No, te no, dices- en el libre, nosotros, a ver, acuérdate que tampoco nosotros no somos anarcocapitalistas. Ok, ok. Y tú lo sabes bien. establecer la diferencia, porque como tú Nosotros somos todo, minarquistas. todo nace del principio que tú dijiste, privatizar todo. Entonces, pero tal yo no vez dije fue un poquito todas las motivo. empresas públicas, te dije. ¿Reconoces que fue un poquito motivo? No, Ah, porque ok. dije, cuando Ah, dije ok. todo, me refiero a la empresa pública, porque en el Ok. contexto estaba hablando de la empresa pública. En el contexto Pero- estábamos hablando en general. cuando No, hablamos al yo, inicio. en todo momento. ¿Qué estábamos hablando? ¿Qué dice? Claro. Senasa y EDES, empresas públicas. Claro. No estamos hablando de un contexto de todo. Por eso, ojo, a Charlie Kirk le hicieron esto. Trataron de cambiar sus palabras en el contexto. Cuando dije vamos a privatizar todo, me refiero a las empresas. Ok. Y ni siquiera aplican para un ministerio. Tú no dices privatizar un ministerio. Tú dices cerrar un ministerio. Ajá. Los ministerios no se privatizan. O sea que no tiene que ver. Las cosas que hacen, sí. Entonces, el rol del Estado para nosotros, como minarquista, es, incluso también una secuencia, seguridad, justicia. Dentro de seguridad también está migración y todo eso, ¿verdad? Defensa nacional, tanto policía, todo eso. Es un ministerio Justicia. que se queda. Sí, todo eso se queda. Ah, ok, perfecto. Todos los ministerios que tienen que ver con seguridad se quedan. Ok. Ministerio de Policía, Defensa, etc. Migración, etc. Justicia. Mientras haya pobreza, educación, salud y medio ambiente. Ok. Casi todo lo demás, hay que ver si hay alguna cosita por ahí. Sí. Es tendencia a eliminar, no todo 100% de una vez, Claro. sino el fin con una secuencia, ¿entiendes? Ok. Entonces, tengo una última pregunta. Bueno, Sí. que lamentable. Voy a Puede poner darle, fin porque a tú esto. tienes más tiempo, dale. Entonces, ¿cuánto tiempo? Espérate, ya, bien. ¿Cuánto tiempo? Antes que nada, trata de Ajá. refutarme algo. Es No que- solamente pregunta, es que pero yo dale. no vengo a debatir, vengo a preguntar. De hecho, se lo decía a los muchachos Eso es lo que al todo el inicio, mundo. que Pero, venían a dame un preguntar. llamado, por favor, a alguien cuando venga, tenga los cojones de decir que viene a debatir. Y cuando uno le gana el argumento, no ir a otra pregunta, sino tratar de refutar el argumento que dice. A alguien, por favor, que se atreva. ¿Cuántos progresistas comunistas, no es a ti que estoy hablando, es Sí, en sí, no, general. claro. ¿Cuántos progresistas comunistas aquí no hay que me odian, que lo he dicho públicamente en las redes? No aparece ninguno. Y no aparece ninguno. Y cuando aparece, hay una preguntita. O sea, ¿me entiendes? Y no te hablo de ti, pero dale para allá. No hay problema. Tenemos cierta restricción de tiempo por seguridad. Ah, ya. Y para que termines con el micrófono, los demás podemos continuar sin el micrófono. Voy a esta última. ¿Quieres seguir por una Está bien. posición que me diga? Bien, entonces aquí como que pasé un breve resumen. Me encanta esta dinámica que estamos haciendo. Realmente Excelente. deberíamos hacerla con otros partidos. Otros partidos deberían sentarse y tener los cojones de que lo cuestionen. Ellos aquí. nunca van a hacer eso. Entonces, ¿Tú te realmente, imaginas a Omar Fernández o José Horacio exacto. o el PLD? Ojalá Omar Fernández pueda sentarse para yo Ese no venir, tiene, pararme ese no aquí tiene. y hacerle preguntas. Lamentablemente no es el caso. Demasiado Parece que de parte de la derecha son un poquito más valientes. Entonces, bueno, qué bueno. Es bueno reconocer. Adicionalmente, mi última pregunta va respecto a tu plan de gobierno. ¿Qué tiempo pretendes durar en la transición de ese libre mercado? O sea, de lo que tenemos ahora hasta lograr la utopía que propones, por así decirlo. Esa En sería mi 8 última pregunta. Depende de qué nivel te refieres. En su nivel máximo, en 8 años lo hacemos. En su nivel máximo. Pero en 4 años nosotros avanzamos muchísimo. Ok. Nosotros avanzamos muchísimo en 4 años, en todos los indicadores posibles. Ok. Bastante. El primer año es un año de un poco de estancamiento, pero en varios meses, según nuestras propias proyecciones, y son bastante conservadoras, pues nosotros ponemos 0 en muchísimos elementos para que sea más conservadora la cuenta, o sea, para no ser más, ¿verdad? Y como quiera, puede incentivar la inversión mucho más rápido de lo que nosotros mismos proyectamos, que es lo que normalmente pasa. Nosotros, para cuidarnos y no vender sueños, nosotros en la propuesta no vendemos nada de sueños. A veces mi narrativa puede escucharse un poco, vamos a decir, más bonito de la cuenta, por simplemente la forma, pero realmente yo estoy basándome totalmente en evidencia. Y si usted ve de la forma que yo defiendo el libre mercado, el capitalismo,
y ve la estadística y ve lo rápido y la velocidad de ese logro en todos los países que se aplican y también como nosotros proyectamos aquí, va totalmente de la mano. Te estoy diciendo que los primeros meses va a haber quejas por el tema de el desempleo a propósito que queremos, porque son unos tigres ideológicos, no me contó el mundazo, y son con las botellas. También va a haber quejas en una parte de los empleados públicos que nosotros lo reorganizamos, reubicamos a ministerios que sí son rol del Estado, del ministerio que son eliminados. Van a seguir estando, no van a tener problemas, van a ganar lo mismo, pero y van a hacer funciones similares, pero va a haber quejas en ese proceso y va a haber gente que va a hacer protestas porque son de izquierda, aunque se estén quejando lo que sea. Y nosotros estamos conscientes de eso. Esos primeros meses va a haber un poco de aguante, pero va a ser mucho más rápido de lo que la gente piensa en la prosperidad y mucho más rápido que el caso argentino. Porque al menos que esta gente la cague demasiado, porque si sigue la cosa como están, va a durar un chingo más de tiempo todavía para mí. Okay. Pero digamos que en 8 años... De ir en un ritmo por donde, más o menos, ¿verdad? Un ritmo, según lo trazado, claro. No iría, sería mucho más rápido que el caso de Argentina. Okay. Fíjate que yo puedo reducir impuestos el primer año de una vez. Argentina no, porque la crisis financiera y el déficit de ellos es demasiado grande. En el caso de nosotros es grande, pero no a esos niveles. Y imagínate, ellos están a punto de deportear, aunque esta gente está deporteando dentro de instituciones, como Senasa y ese tipo de cosas. Okay. Pero esa gente está ya en otro nivel. Entonces sería mucho más rápido. ¿Y no te parece ahí simplemente, y disculpe, sé que estamos contra el tiempo, un poquito atrevido decir que lograríamos, digamos, tener un libre mercado, por lo menos en el caso de las sedes, para, qué sé yo, ahora mismo estamos en 2026, para 2036, por ejemplo, para ponerte en 10 años, que logremos, 2025 más bien, para 2035, que logremos que tener un libre mercado en el caso de las sedes sin que haya un monopolio. O sea, tendríamos intervención de inversiones tan rápido. ¿Qué preveemos? Okay, si sería como nosotros proponemos, no. Okay. Si sería como nosotros proponemos, no habría monopolio. De hecho, hay mucha gente que dice, no, porque la electricidad es un mercado que es un monopolio natural. Incorrecto. Error. Casos sobran de países con compañías privadas de electricidad en competencia, con incluso más de 3. No es cierto que es un mercado de monopolio natural en la distribución. Totalmente falso. Totalmente falso. Okay. Ellos tienen miles de mecanismos y mucho más con la tecnología que hay ahora. Eso es ridículo, de hecho, el que piensa eso. Okay. Y hay mucha gente que hasta lo dice por intereses. Hay algún economista que lo dice por intereses. ¿Por qué? Porque le ganó a una Punta Catalina. Claro. O le ganó a una, ¿verdad? O manejó un fondo de eso o una empresa de esa, ¿verdad? Pero no, para nada. Si se privatiza, como nosotros proponemos, abierto, no por licitación controlada estatal, abierto en un mercado abierto, como funciona, por ejemplo, la bolsa de valores, que cualquiera puede comprar incluso acciones, sería demasiado bueno. Okay. No, de mi parte, señores, es todo. Muchas gracias, un aplauso. ¿Tu nombre? Elvis Ramírez. Elvis Ramírez. Elvis, muchísimas gracias. En tus redes tú apoyas mucho el plan Bukele. Sí. Siendo una sociedad esta muy apoyadora con los delincuentes, ¿cómo tú implementarías ese plan paso a paso? Y la segunda cuestionante es ¿cómo me afecta el dólar, la subida del dólar, si la mayoría de la población maneja solamente peso? Te voy a responder la última primero, la del dólar. Claro que te afecta porque aquí muchísimos servicios están dolarizados. Por ejemplo, no sé si tú vives solo con tu familia. En tu caso, yo vivo con familia. Tú vives con tu familia. Cuando tú te independices y vivas solo, las rentas, especialmente si tú vives aquí en el distrito. Sí. Siempre. Bien, pues si tú vives aquí en el distrito, la renta tuya está dolarizada, aunque esté en pesos. Toda la renta del mercado inmobiliario está dolarizada. O sea que de ahí, la otra cuestión es que te está devaluando el peso. Tu peso vale menos frente al dólar. Si quieres viajar a Estados Unidos, te va a también afectar. Wow. Siempre te va a afectar la subida del dólar frente al peso. La devaluación del peso siempre te va a afectar. Porque lo que tú estás ahorrando se está devaluando frente a otra moneda. Está perdiendo valor frente a otra moneda. Y estoy siendo muy técnico
muy técnico en mi respuesta. ¿Se escucha? Claro. Estoy siendo muy técnico en mi respuesta, porque yo te puedo decir algo como se está hablando frente a los productos y servicios, eso es erróneo. Eso es más inflación, que también está sucediendo por otra cosa, que es la emisión monetaria del Banco Central. Son dos cosas Dígase, diferentes. imprimir a Imprimir, diestra y exacto. siniestra. Pero son dos cosas diferentes. Una cosa es la tasa de cambio, peso frente a dólar, es cuánto vale una moneda respecto a otra moneda, que se devalúa por razones diferentes, como qué, como gastar más dinero el Estado, por la sencilla razón de que aumentando el gasto tenemos déficit, tenemos menos capacidad de pago y frente a los actores económicos que compran dólares, somos un Estado que emite un peso con menos capacidad de pago. Entonces, afecta el estado natural del Estado que emite el peso, afecta ese peso que emite. ¿Ok? Por ende, se devalúa el peso frente a los demás. Y la inflación se devalúa. Y la inflación sucede que el peso pierde valor frente a los productos y servicios por el hecho de que el Banco Central está emitiendo dinero sin respaldo. Cuando aumentando la oferta monetaria, lo que hay, la cantidad de dinero que hay en el mercado, frente a la demanda monetaria, que es la demanda real que todos queremos tener en dinero líquido del peso. Entonces, por eso se devalúa el peso en la tasa de cambio y hay inflación respecto a los productos y servicios. Te lo dije de una forma técnica para que se entienda perfectamente y para no hacer... Con este tipo de temas es difícil de aplatanar. ¿Cómo tú implementarías un plan similar de Bukele sabiendo que la sociedad dominicana, que la cultura dominicana apoya a delincuentes y el serio que paga en la cárcel? Bien, mira, sencillo. Primero, hay una cuestión errada en el diagnóstico. No todos los dominicanos, la mayoría no. En las encuestas que tienen, es representativa de una sociedad, la mayoría de los dominicanos detesta la criminalidad. Ahora, yo sé a lo que tú te refieres. Tú te refieres a algunas personas que están cercanas de la delincuencia, que viven en algunos barrios que son calientes y están muy asociadas a ella. Tú te refieres a ese tipo de dominicanos. Entonces, mira lo que pasa. Aquí no se puede tener miedo. ¿Qué es lo que conviene a la sociedad? Seguridad. Reducir el crimen. Me importa un carajo si es amiguito de un delincuente o no. Si apoya la delincuencia o no. Me importa un carajo. Me lo paso por donde tú sabes dónde. Ok. Entonces, aquí vamos a implementar un plan, y nosotros proponemos implementar un plan de seguridad hasta más robusto que el propio modelo Bukele, que lo estudiamos por completo. Porque el de nosotros no solamente tiene los elementos del plan Bukele, en la cual perseguimos las gangas criminales a priori y que es un delito estar en una ganga, que fue el éxito del modelo Bukele. Antes, tú tenías que, el miembro de una ganga tenía que cometer un crimen para Como una perseguirlo. forma de iniciación. Exacto, para perseguirlo y meterlo en la cárcel. Ahora, tú perteneces a una ganga criminal, una banda, y ese es el crimen. O sea que inmediatamente tú eres miembro de una ganga, ya tú estás cumpliendo el debido proceso. Entonces, vamos tras todas. Ese es parte del modelo Bukele que aplicamos. Pero afuera de eso, también aplicamos el modelo, Plan Colombia de Uribe, que literalmente destruyó las FARC en ese momento. Después vino el idiota de Santos y volvió para atrás con la medida de izquierda y la paz y lo metió en el Congreso y un reo de estupideces y volvió el crimen para Colombia. Pero Uribe erradicó el crimen en Colombia con el Plan Colombia, que después lo puedo explicar un poco extenso. Y también característica del plan Broken Glass Window Policy, ventanas rotas de Giuliani en Nueva York, que redujo el crimen 6 veces. 600% en Nueva York en esa década lo redujo, que ahora volvió a subir con todas las políticas de izquierda que han hecho, pero en ese tiempo funcionó perfectamente. Ese otro modelo no es ni un 20%. No es, escucha lo que estoy diciendo, Bukele, Uribe, Plan Colombia, más Broken Glass Window Policy no es ni el 20% del plan de nosotros. Wow. Nuestro plan es mucho más fuerte todavía. Primero, aquí por primera vez en el mundo, nosotros vamos a hacer lo que se llama incentivo a las empresas de seguridad privadas para que encima de la Policía Nacional reformada, en cada barrio de este país, incentivarlo para que ofrezcan servicios de seguridad privada de bajo costo a barrios completos, a edificios y torres completas, a vecindarios completos, para que encima de la pública, donde tú vas a ver un seguridad, un policía en cada esquina, tú también veas uno privado. Doble seguridad. O sea, aquí los criminales no van a tener chance para nada, van a tener que esconderse no sé dónde. Doble, o sea, ahí incluso siendo libertario, te van a acusar de dictador de tan eficiente como hacer contra el crimen. Y feliz que lo digan, ojalá que lo digan.
Me importa un coño. Ultradictadores si quieren que lo digan. Si es para A reducir el crimen, Bukele me le han importa. dicho de todo. Me importa. Si es para reducir el crimen, que lo digan. A Otro, Bukele le han dicho, mucho más elementos. Segundo, a Bukele lo han el- comparado hasta con el de Al la H de mismo Alemania. diablo. Tú sabes a qué yo me Claro, refiero. Claro, hasta con ese. Qué de izquierda, por cierto. Ese. Pero volviendo al tema. Lo otro interesante de nuestro modelo es que también el salario del policía va a estar sujeto a los resultados del área que les corresponde cuidar. Si tiene buenos resultados del área que le corresponde cuidar, va a tener incentivo y va a ganar más. Si por el Perfecto. contrario el crimen sube en su área, va a ganar menos. Me importa un carajo que eso esté en contra del código laboral. Lo vamos a reformar. Incluso, Porque no se puede bajar salario. sería lo Pero si fue justo. un policía y tu crimen subió, te vamos a bajar el salario. A mí me importa un carajo. Eso es lo que vamos a hacer. Se- En base a resultados. Tercer elemento, que es un elemento que solamente vamos a mantener mientras esté de acorde a los resultados. En los barrios más calientes van a poder incluso a votar si el policía se queda o no se queda en base a si es corrupto o no, en base a si está haciendo un trabajo o no. Siempre y cuando coordine, porque para prevenir el caso que tú dices de que alguna gente apoya el crimen, siempre y cuando coordine con los resultados. Principalmente que los hay mismos alguien- uniformados. Exacto. Si ve que hay alguien en ese barrio de total policía que están asignadas en ese área, va a haber policía en cada manzana de este país. Y por eso vamos a incrementar la nómina de policía de lo que sacamos del otro lado, de la parte del Estado que reducimos. Vamos a reubicar mucha gente. Concentrarnos en lo que importa del Estado. Y en ese proceso ven que ese policía en ese barrio es otro corrupto más, que está con el crimen, que está callado, que está haciendo lío. Hasta pueden votar, sacarlo de ahí, incluso sacarlo de policía para siempre, o moverlo, etcétera, etcétera. O sea, son muchos elementos, y hay otros, entrenamiento, incluso de empresas de seguridad privadas, de reclutamiento humano, de recursos humanos que enseñan a los policías especializadas en eso a ser un mejor policía. O sea, hay demasiados elementos que nosotros pueden ver en nuestro plan de gobierno y nuestro ideario, pueden ver completo, que pues son más de 10 elementos más que me faltan decir. En www.patrialibre.do/diario y ahí mismo también, en esa misma página, patrialibre.do, se pueden afiliar y registrar en nuestro partido y ayudarnos a dar la batalla cultural y política en la República Dominicana. Muchísimas gracias. Más nada que decir. Gracias. Gracias, hermano. ¿Te convenció? Bien, bien. Principalmente la educación en este país no ha tenido relevancia durante los años. Fatal. La educación que Fatal. en los peores rankings a nivel internacional. No nos preparan debidamente para entrar a la universidad. Y mucha gente tiene dificultad que en área de ciencia, Sí. en área de matemática. Una cosa, quédate ahí. Voucher System se llama en inglés, que existe en más de 40 países y todo está en la cima de la prueba PISA, que se llama el cheque escolar. Nosotros le damos un cheque a cada padre que tiene sus hijos en la escuela pública para que con ese cheque, que normalmente, bueno, cuando andan por encima de los $1,000, para que tengan una idea, anual, y con ese cheque pueden ir y pueden usarlo para directamente darle acceso a una educación superior en el sector privada, en un colegio privado, que es inmediatamente superior y es algo no gradual, sino ahora y ya. Inmediatamente le subimos, ¡pam!, la calidad de forma inmediata. Encima que le damos acceso a un sector que tiene mucho más calidad que la pública, y eso lo admite el propio gobierno en su estadística, y todo el mundo lo sabe, es obvio. Encima de eso, eso crea también un mar de competencia, una explosión de competencia en el sistema atrás de esos cheques escolares. Es decir, crea inversión privada, crea nuevos empresarios que le van a quedar atrás a esos cheques escolares, esa ganancia, y eso va a hacer que haya más colegios privados y una mayor competencia y una competencia por la calidad del colegio, subiendo y elevando la calidad natural de los colegios privados y de todos los colegios. También, como la pública no desaparece, sino que simplemente lo que se hace, que los que se quieren quedar en la pública se pueden quedar en la pública sin cheque, que sería una minoría, pero se quedará ahí, hace que también pone también a la pública a competir y que trate de mejorar lo más posible para no quedarse sin nadie. Ajá. Pero ese es el sistema y ha funcionado en todos los países y es excelente. Venga. Espérate, ve de una vez, ¿te convenció o no? Sí. ¿Puedes decirlo aquí en el micrófono? ¿Que te convenció? ¿Te convenció o no te convenció? Sí, sí. Bien, bien.
Muchísimas gracias, Fernando. Mi nombre es, ya tú lo sabes, eres Ricardo Bencosme, estudiante de Ingeniería de INTEC y campeón nacional de debate. Yo tengo una pregunta, algo más filosófico que político, metapolítico, pero algo que lo tengo Excelente. desde la semana pasada, de cuando hablaste la otra vez, y era el tema de la derecha. Sí. Yo voy a considerar la derecha algo más como un concepto de ideas que se dan en un contexto geográfico y temporal específico. Por ejemplo, actualmente la derecha, lo que se considera derecha en República Dominicana es, por ejemplo, estar en contra de que el Estado te quite la mitad, estar en contra de matar sistemáticamente a seres humanos inocentes y de que entren personas ilegales al país. Esto es básicamente la derecha, y la izquierda ya sabemos lo que es, no creo que sea necesario caracterizarla, ¿no? Sí. Pero yo considero que eso es algo Es una que... parte de la derecha, lo que tú mencionaste. Sí, También es está algo el lado más, conservador. pero en con- general creo que tenemos bastante claros todos sobre Sí. el concepto de lo que es la derecha actualmente. Sí, adelante. Sin embargo, hay un tema de que yo considero que tanto izquierda como derecha son ideas que el concepto, la palabra que la estamos usando varía con el tiempo. Lo que se consideraba derecha hace 200 años no es lo que se considera derecha hoy, ni lo que se considera derecha acá es lo que se considera derecha, no sé, en Pakistán o en Marruecos, sino porque son conceptos que cambian. Y creo que es una evolución que se puede ver mediante la evidencia. Por ejemplo, tú me decías que John Locke era el padre de la derecha, que filósofo del que se tiene Uno de muchísima ellos, valor de la derecha, sobre todo el tema de la libertad religiosa. Sin embargo, él tenía cierta animadversión al catolicismo y al ateísmo, cosas que evidentemente ya la derecha no va a defender. Ahí se ve una evolución del propio concepto. También pasa, por ejemplo... Espérate. Sí. Tú dices que la derecha está en contra o no está en contra del ateísmo y el progresismo. Evidentemente está a favor de la libertad religiosa y de que Bien. la gente tenga, evidentemente, tú eres Sí. católico y yo lo soy, somos Sí. de derecha los dos, evidentemente no está en contra Pero, de eso. antes que tú sigas, te paré ahí porque hay una falacia ahí. El hecho de que él personalmente, no por ser protestante, era anticatólico y antiateo, no significa que como ideología política era se promueve y la derecha promueve eso. Tú tienes que separar en la ideología De el la pensamiento persona. personal y sus creencias personales de las ideas en sí. No. Porque ahí está la derecha protestante y la derecha católica. No, también. católica. Pero lo que pasa, yo quiero seguir Bastiat era insistiendo. católico, por ejemplo. Exacto, eso es lo que digo. Eso va cambiando en el tema. Por ejemplo, en Irlanda, lo que se considera de izquierda progresista es ser ultracatólico. Pero eso es por un contexto diferente que ha vivido Irlanda históricamente. Así que se ve como el tema geográfico cambia. O, por ejemplo, el tema de izquierda también. Que, por ejemplo, en Francia los jacobinos se consideran más liberales económicos, aunque sea entre comillas, que la propia derecha girondina. Que también es derecha entre comillas, pero se ve como el concepto cambia. Y Yo odio el ejemplo de la Revolución Francesa. Hay muchísimo problema con el ejemplo de la Revolución. Eso voy a decir algo. La Revolución Francesa no inició ninguna derecha ni izquierda. Eso es lo más estúpido que se dice en la política del mundo, que muchísimos izquierdistas lo usan porque le conviene su narrativa. Porque ponen dos malos como si fuera una cosa y la otra. Eso no tenía que ver. La derecha existía antes de eso, pero continúa. No, yo entiendo tu punto. Lo que yo estoy insistiendo es que, por ejemplo, otra cosa que también cambió de la izquierda, por ejemplo, es que durante la Unión Soviética la izquierda era bastante homofóbica y quería literalmente matar a los homosexuales, y eso cambió desde Gramsci, como tú lo has dicho, que la izquierda tuvo una transformación. Ahí ve como aunque la idea fáctica de lo que tú eres no va a cambiar nunca, lo que se le llama derecha sí cambia con el tiempo. Al final, esto sí lo digo desde mi ignorancia, quería hacerte una pregunta. Era, tú al final, tu partido, que quisiera decir nuestro, defiende sobre todo lo que decía nuestro fundador, Juan Pablo Duarte, Sí. Dios, patria y libertad. Sí. Y esas ideas, yo no sé si en el contexto de Juan Pablo Duarte se consideraban de derecha. Así que ahí te hago la pregunta. Sí. Déjame irme por parte. Porque hay dos temas. Está el tema de Duarte, específicamente, y en términos general, la evolución de las ideologías políticas. Mira, si bien es cierto que hay una cierta evolución, es por no cambia la esencia. La esencia de izquierda y derecha se mantiene, y te lo voy a explicar, incluyéndoles dentro de la izquierda. Por ejemplo, yo siempre le digo que antes de la Segunda Guerra Mundial, o de los 50, etc., no existía la izquierda fuera del ámbito económico, de la lucha de clase. Que la lucha de sexo, que la lucha de LGTB, que la lucha de raza, que la lucha ambiental y toda la demás lucha que se ha inventado y toda la demás ideología y temas que se ha inventado, les queda a los fábricos después. Pero la esencia siempre estuvo ahí. ¿Cuál es la esencia? La división entre opresor y oprimido. Siempre tuvo la esencia ahí. Ellos simplemente expandieron eso. Simón de Beauvoir cogió, influenciado por su amante pedófilo Sartre, Frankfurt y neomarxista postmoderno y existencialista, influenciado por él, que era muy marxista. Ella dijo, que la oprimida, y también por Engels, la oprimida es la mujer y el opresor es el hombre.
Pero fíjate que eso tuvo desde Marx, del inicio. Sí, lo demás Dividir. viene de antes también, Entonces, de Hegel. por creo, ejemplo, no sé. entonces yo digo, cuando los comunistas me dicen, por ejemplo, que Trujillo era de derecha porque era conservador, yo le digo, ignorante de tu madre. Tú no te das cuenta que la izquierda en los temas sociales ni siquiera existía en ese tiempo. Que tú ves el propio Che Guevara mataba a homosexuales, tenía un campo de concentración de homosexuales, literalmente. La Unión Soviética y todos los países mataban a homosexuales. De hecho, fue la derecha que liberalizó y despenalizó la homosexualidad. No que la apoya, pero no la criminaliza, porque creemos en la libertad de cada persona y en la dignidad de cada ser humano, aunque no estemos de acuerdo con ello. Entonces, si bien es cierto que por el proceso tecnológico se abren temas nuevos, fíjate ahora cómo vienen temas nuevos. Sí, como la energía nuclear, por ejemplo. Que ya yo he hablado sobre esto y también está en el libro que estoy escribiendo. Tema de inteligencia artificial. Energía nuclear, Fisión y fusión. Fusión, que están en proceso. Sí, la de contar. De células madre, de clonación, de robótica y fusión con el cuerpo humano. Todos esos temas vienen, ya se están implementando. Todos esos temas futurísticos vienen. Entonces, no es que cambien la postura de derecha e izquierda. Es muy importante el aspecto político, porque si no, no podemos ni comunicarnos, ni hablar, ni tener utilidad. Eso lo entiendo. Muy importante. Lo que evoluciona por el proceso tecnológico no es las ideas tampoco, mantiene su esencia. Lo que evoluciona son los temas nuevos que se le agregan. Entiendo. Entonces, no confundamos, no es evolución. Quería explicar ese tema porque no quiero que la gente me le reste valor al tema derecha-izquierda. Tiene su valor, porque si no, no podemos como identificar quién es el mal. ¿Cómo nosotros vamos a saber cuáles son las políticas erradas y solucionar los problemas de este país si no podemos ni siquiera saber cuáles son las ideas malas y cómo se llama esa idea? Si no le ponemos un nombre y no le ponemos nombre y apellido, no podemos combatirlo. Y por eso es que este país que está atrasado en el tema ideológico, lo estamos, gracias a Dios, yo estoy ayudando, y nosotros estamos ayudando a que evolucione, se supere como pasa en todos los países. En todos los países se habla de izquierda derecha, menos en la ignorancia de la República Dominicana. Culpa de los políticos que quieren una educación pésima y nos quieren mantener ignorantes para ellos controlarnos a todos nosotros. Por eso hay que saber cuál es el mal y sí hablar de derecha e izquierda. Es demasiado importante, porque si tú no identificas el tipo de ideas que han causado el sufrimiento eterno en la República Dominicana, donde no hay un solo tema nacional resuelto, entonces no lo va a poder solucionar. Todo eso tiene su razón de ser. Se llama izquierda, que es lo que ha existido aquí siempre desde el inicio de la República. Y el único, para ir a tu siguiente tema, el único derechista antes de nosotros, y Fernando Abreu, Patria Libre, y otras personas, y todos los que están aquí, o no todos, los que están en mi equipo, o los que apoyan este partido, antes de nosotros solamente existía una persona en la política dominicana que se llama Juan Pablo Duarte y la Trinitaria. Punto. Entonces vamos con ese tema. Reformulé la pregunta de ese tema, que si Duarte se considera... Hazme la pregunta. Mi pregunta es, las ideas de Duarte son muy parecidas a las tuyas. Sí. O sea, que se basan en Dios, patria, libertad. Lo que yo quería saber era si en ese contexto de Duarte esas ideas se catalogaban de derecha. 100%, pero los ignorantes de progresistas de ahora ellos siempre hacen lo mismo. Ellos toman figuras que tienen buenas positivas y hacen lo mismo con las negativas. Y si alguien tiene una figura, el pueblo lo ve positivo, tratan de acercarse a su ideología. Y si tiene negativo, tratan de quitarle su ideología. Por ejemplo, con Hitler y Mussolini eran de los suyos. Sí, salieron del Partido Socialista, que después ellos, en la escuela de Frankfurt, lo volvieron de derecha para quitarse eso, para tener la misma idea de izquierda de ellos. No, claro, sale de ahí, del colectivismo. Entonces, hacen lo mismo con Duarte. No, Duarte es nuestro. Duarte es nuestro, no era progresista en el coro. Mira, Duarte oye eso y te mata y te tierra la tumba, te vuelve a sacar, como decía, ¿cómo es que se llama? Pablo Escobar. Te entierro, te desentierro. Duarte hubiera hecho de eso 10 veces yo lo decía. Si tú le llamas progresista. Duarte era de derecha full y en ese tiempo también. ¿Cómo era derecha? Era conservador, era liberal clásico y conservador en lo social. Era un liberal conservador, era un liberalismo conservador. Eso está perfectamente visto en sus escritos, en el manifiesto de la Trinitaria de 1844, donde dice todas las libertades, libertad económica, moneda sana, propiedad privada absoluta y sagrada, no se puede expropiar ni matar ni con utilidad pública como ahora. Sagrado, bajos impuestos, así mismo lo dice, Estado pequeño, así mismo lo dice, capitalista full, liberal clásico full, y lado conservador, respetando la libertad, pero Dios, patria y libertad en el centro, la Biblia en el centro, el escudo,
religión oficial la declara catolicismo. la católica. Declarado. Y el país en Apa- honor a una... pero una- fíjate, casos- fíjate, una nada más con ese católica. caso. Religión oficial del Estado, la católica. Ajá. Pero al mismo tiempo libertad religiosa. Tú puedes ver dónde está el liberalismo clásico, que no tiene que ver nada con el liberalismo de izquierda de Estados Unidos, que es socioliberalismo, no tiene que ver nada. Estamos hablando del liberalismo clásico. De derecha. Y conservadurismo social. Era un liberal conservador, igual que nosotros, que somos libertarios, culturalmente conservadores, que no se utilizaba el término libertario en ese tiempo. Realmente lo comenzaron los anarquistas, pero nosotros se los robamos porque ellos nos robaron a nosotros y nos demonizaron liberal a nosotros después en Estados Unidos. Entonces hubo que hacer un chancocho de palabras. Hay que entender la historia. Pero, sí, Duarte era de derecha en este tiempo y la gente lo sabía en ese tiempo. Lo que pasa es que la idea progresista en ese tiempo, socialista y comunista, en la isla había llegado a muy pocas personas. Solamente algunos intelectuales de la época tenían acceso a esas ideas. Por ejemplo, ya existían todos los escritos de los socialistas utópicos. San Simón, Owen, Babeuf, etc. Campanella. Marx no había llegado, no había escrito su manifiesto comunista. Marx escribió su manifiesto comunista en 1888. 1848. Ah, me confundí. 4 años después de nuestra independencia. Le llegó un poco después en la época, pero ya sí databan. Pero ellos no tenían acceso a todo eso. Ahora, también, como Duarte sí era intelectual, él sí tenía acceso a todo eso. No tenía acceso a todos los autores, porque era muy difícil en esa época. Pero, aunque no hay ningún escrito que lo diga explícitamente, no tengo ninguna duda que se leyó a Adam Smith en esa época. Y tal vez a John Locke, de hecho. Porque lo que plasma y lo que los trinitarios plasmaron de la Declaración de Independencia del 16 de enero del 1844, es Adam Smith puro y duro. O sea, una declaración liberal clásica, libertaria de derecha, pura y dura. Entonces, la gente no tenía ese conocimiento en ese tiempo, pero algunos pocos sí en ese momento. Y lo de ahora los usan simplemente para beneficio ideológico, pero mienten a todo dar como siempre. Ok, yo lo decía porque a nosotros en el colegio se nos enseña, creo que estamos todos de acuerdo, como que la figura derecha de ese tiempo era Pedro Santana y la de Duarte era la de izquierda. Increíble, eso es lo que siempre se hace. O sea, eso es lo que a mí me enseñaron. Y me enseñaban Duarte liberal le llamo- en contra exacto. de Santana, el conservador. Claro. Y yo decía, eso a mí no me tiene sentido, porque aquí declaramos la religión oficial, la católica, le pusimos el país en honor a una organización estatal católica y después independizamos, como decíamos, sí, viva la Virgen de la Y ni siquiera Altagracia. saben definir liberal y conservador, que es lo otro. Usan liberal en el sentido de Estados Unidos para colmo, que es otra confusión gigante, inglés. que es socioliberal. Liberal en Estados Unidos significa libertades personales, en los temas personales, como asociación, expresión, etc. Pero no hay libertad económica. El Estado es grande, te quita un regalo de impuestos, tú te expropias, te controlan la mitad de tu ganancia, entonces no hay libertad económica y hay libertad personal. Es el socioliberalismo que le llaman liberals en Estados Unidos. Y esta gente son tan ignorantes, los libros de historia de aquí, de Santillana y todas estas estupideces, todos esos libros que usan aquí, que meten y llaman esa clasificación errada, en donde ni siquiera usan el término liberal bien, lo confunden incluso con el liberal de derecha y hacen un sancocho. Entonces usan y dicen que el malo es el conservador y el bueno es el liberal, cuando el liberalismo clásico y el conservadurismo son aliados totales y son casi idénticos. Voy a repetir eso. El conservadurismo y el liberalismo clásico, no el de Estados Unidos, el liberalismo clásico. Me refiero a John Locke, me refiero a Smith, me refiero a Bastiat, etcétera. Luego, la escuela austriaca. Ese liberalismo tiene las mismas políticas públicas que el conservadurismo. La única diferencia es el enfoque que ambas le dan. Uno es fundado por Burke, el conservadurismo es fundado por Burke, Tocqueville, etcétera, mientras, luego Scruton y 2 o 3 más, mientras que el liberalismo más Smith, Bastiat, John Locke, etcétera, uno se enfoca más en la libertad y el otro se enfoca más en las tradiciones y en las costumbres, pero al final las dos coordinan, porque mientras el conservador se concentra en la tradición y costumbre, porque funciona, que es su argumento, como funciona, quieren conservar eso. Eso que ha conservado coincide perfectamente con las libertades, porque se hizo en libertad.
El libre mercado se desarrolló en libertad y es natural y por eso lo conserva. La propiedad privada la conserva porque se desarrolló en libertad y natural, por eso lo conserva. La libertad de expresión es natural, por eso lo conserva. El Estado no te tiene que dar libertad de expresión para tú expresarte, tú simplemente hablas. El Estado tiene que no meterse contigo. Como por ejemplo aquí hicieron la gente que se metieron con nosotros y nos pagaron la bocina. Que eso no es libertad de expresión, por ejemplo. Yo lo decía. Yo hablo simplemente. Otro tema sobre el tema de la libertad, que también se nos vende que en cuanto al aspecto social, la que da libertad es la izquierda. Pero eso es otra cosa que aquí hay una mala concepción, porque la izquierda no te da libertad. Digas Europa, donde si yo quiero decir que los hombres tienen pene y las mujeres tienen vagina, estoy yo teniendo un discurso de odio cuando yo estoy ejerciendo mi derecho a libertad. Así que también es falso decir que la izquierda te da libertad. O por ejemplo, si yo quiero decir, oye, yo soy transexual, o sea, yo tengo disforia de género, pero quiero que un psicólogo me diga, no, tu cuerpo está bien, lo que pasa es que tú estás teniendo un problema en tu mente. Eso es ilegal en Europa, así que ahí también se está quitando la libertad. Así que yo creo que ese término de liberal a la izquierda tampoco se le debería dar, porque no es la izquierda la amante de libertad. La izquierda es amante de imponer ideologías de las cuales ellos están a favor, prohibiendo a las otras. O sea, y se tiene que entender que eso es bastante peligroso. Dígase, por ejemplo, el conflicto que hay protestante-católico. Que yo vaya a una iglesia evangélica y me digan, los católicos son idólatras, adoran a la Virgen, etc. A mí como católico eso me puede ofender, pero yo no voy a ir a decirle al Estado, ilegalicen eso porque eso me ofende, claro que no. Y tú estás en tu propiedad privada, tú dices lo que tú quieras. Y si me ofende, pues ya. Y si no, tenemos un debate y podemos tener un debate, etcétera. Sin embargo, la izquierda lo que hace, por eso es que no creo que está correcto llamar liberal, es que si yo voy a una iglesia y digo, señores, la homosexualidad es un pecado, las personas no cambian de sexo, me persiguen. Así que ahí no se está viendo libertad. Así que tampoco sé hasta qué punto se debería decir que la izquierda da libertad en cuanto al individual. Es que no da libertad de nada. No da libertad ni en lo personal, ni en lo, ni en lo económico. Lo que pasa es que ellos prostituyen la palabra libertad. Todo lo que dice la izquierda es mentira pura y dura, hasta en los conceptos que usan ellos mismos. Porque todo es un juego de palabras. Ellos con neolenguaje, que en parte lo desarrolla mucho, Orwell lo explica bien, por ejemplo. Ellos cambiaron el concepto de libertad y confunden libertad con poder. La libertad de ellos es tú, con tu poder, quitarle a otro para dárselo a otro. Él te dio la libertad a tú tener acceso a educación, salud, vivienda, etcétera, etcétera, pero se lo quitaste a otro pendejo. Sí, claro. O sea, mediante la fuerza del Estado. Eso no es libertad. Libertad es lo que tú naturalmente puedes ejercer por ti mismo, por tus propios medios. No quitarle a otro, eso es poder, eso es coercionar a otro, violar la libertad de otro para dársela a otro. Entonces ellos confunden libertad con poder. Ellos no tienen libertad en absolutamente nada. Y ahora son tan progresistas que ni siquiera apoyan la libertad, como tú dijiste, en temas de libertad personal. Ahora ya no hay libertad de expresión, como tú acabas de decir. Si tú hablas del tema LGTB o ideología de género, ya no hay libertad de asociación. A la ultraderecha que hay que censurarla porque es un discurso de odio. Mira esta gente cómo se metieron aquí. Y estamos hablando sin micrófono por eso. Y lo promueven todos los días abiertamente en las redes. Discurso de odio, hay que censurarlo. Discurso de odio, estupideces de ellos. Y no creen en libertad en ningún sentido. Incluso económica menos, porque te expropian impuestos, te matan impuestos. Te quieren expropiar y de hacer todo eso. Entonces, no, la izquierda prostituye la palabra libertad y tiene un significado contrario al que la palabra realmente tiene. Y es parte de lo que se llama neolenguaje, el cambio de la palabra. Como decía Orwell en su libro 1804, para ellos la libertad, la esclavitud es libertad. La ignorancia es la fuerza y la guerra es la paz. Exactamente. Yo me lo leí, muy bueno el libro.